Kevin lo Brown. dice a Chilling? Que fue un picheo malo. Pero son picheos. Pero que no te da... No da crédito. No, eso mismo, no me daba crédito que yo lo mataba a él. Hay gente que dice que Chilling es como medio complicado. No, él es racista. Bueno, hay un loco que hasta me dijo que tenían que sacarme del Salón de la Fama. Diga, ¿por qué de chancleta? Diga, ¿por qué tú No, te porque pones? usaba disque samurai. Entonces yo le mandé a decir que vaya ya a Cooperstown y que me saque él. Ok, yo puedo ser lo que sea, pero eso yo me lo gané yo. ¿Tú crees Atento, como dije, atento. ¿Qué significa en la vida de Vladimir Guerrero Altagracia Albino? La mejor mujer del mundo. Varios. Mira, aquí llegaron dos damas más. No, hay una dama y un dama. Y un dama, ahí está. Y al compadre, a Pedro. Sáquenlo ustedes porque dicen que yo le cogí 14 turnos y de 14-4. Yo creo que yo no le cogí 14 turnos. Pues el compadre estaba complicado. No, pues yo lo maté, fue matado. Ah, Matado. lo mató. Es un juego, sí, es un juego. Le empujé 7 a él solo. ¿Qué? ¿Y qué le gusta ver a Vladi? ¿Ve televisión? Veo Netflix, un superhéroe. Me gusta mucho ver películas, ya tú sabes. ¿Cómo? No es lo que tú estás pensando. ¿Y cuál es? ¿Y yo? ¿Cuál es el mejor? Bateador, sacándome a mí. Yo pongo dos, son Pujol y Manny. Y de tercero, ni que somos un poquito contrarios a Alex Rodríguez. Bien, amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes como de costumbre la sintonía, por estar ahí, por compartir, por comentar y por sugerir, porque ustedes son parte esencial de este proyecto de Abriendo el Podcast. Nosotros estamos por primera vez en un patio haciendo una entrevista debajo de una mata con un buen fresco y tenemos al lado a un hombre que debe de ser la persona más genuina que ha parido República Dominicana, que está en el Salón de la Fama de Cooperstown. Estoy empezando de atrás para adelante, que usualmente lo hago al revés. 1,496 remolcadas, 449 jonrones, juego de estrella, cantidad, bate de plata, cantidad, más valioso en el 2004. Y es un pelotero que es el segundo mejor promedio de la historia del juego para un pelotero latino. Solamente Rod Carew tiene mejor promedio que el hombre que está a mi izquierda, que batió 3.18. Además, lo más importante es que él cumplió años y nosotros estamos aquí. Ya él lo celebró. 50, Ricardo. Ya él lo celebró. Aquí dicen los 50 de Miquea. La gente lo más seguro no sabe quién es Miquea, porque así le dice la gente del Cercana. Pero al lado de mí está un Hall of Fame de Grandes Ligas. Con nosotros en el día de hoy, Vladimir Guerrero, el padre. ¡Epa! El que está en el Salón de la Fama. Claro, mucho gusto y me siento contento compartir con ustedes y tratamos de hacer una tercita. Lo que uno trata es que Dios nos dé salud y seguir compartiendo. Yo hubiese pagado dinero por estar en el cumpleaños ese. Oye, 3 días de fiesta. ¿Como cuánta gente, Vladi, vino al cumpleaños? No, lo hice abierto, pero para mi familia, la gente que me conocen aquí, mucha gente que me vieron jugar aquí en Don Gregorio. Y fui 2 o 3 semanas después de pasaba para ir para el play. Y me senté a jugar domino con algunos que tenían muchos años que no lo veía y lo invité a ellos. No viene orquesta, pero sí quiero que vengan a mi cumpleaños para disfrutar, ya que a veces lo hago nada más con invitación, pero dije, son 50 y yo creo que compartir con mi gente que me vieron nacer, crecer aquí en mi pueblo natal, yo creo que me sentí contento. Óyeme, son 50 años, es un Vladimir Guerrero diferente, porque yo veo que Vladi está abierto, habla más, haciendo entrevistas, está disfrutando de esos muchachos que están en Grandes Ligas, que han filmado, viendo como toda tu familia va creciendo y tú siendo el referente de la familia y del pueblo. Mira, lo que pasa es que antes yo decía que el bate hablaba
por sí solo. Y no era mentira. Mucho que habló. No, lo que pasa es que a veces en verdad no me llegaba como a hablar mucho, sino que decía, yo quiero hacer mi trabajo, como de no equivocarme, porque a veces uno podía hacer una entrevista y se podía uno equivocar y eso era que uno tenía miedo. Sí. Pero yo decía, el bate, yo decía que el bate Iba a hacer su trabajo. No, hablaba todos los idiomas. Y yo creo que eso es que llevaba siempre cuando jugaba. Tú tienes un meme incluso que lo usa mucho José Reyes. No, pero que él dice que no es así, pero eso no es mentira. Eso es lo que pasa, que hay una pregunta. Y Y tú dices, yo me quedo, pero él puso el meme de que yo dije que yo no entendí eso bien, dice él. Dice él. Sí. pero- Bueno, cuando te inducieron al Salón de la Fama, tú dices en el discurso, yo siempre he dicho que mi bate habla, pero ya yo estoy retirado, ya yo tengo que hablar. Claro. Sí. Y obviamente, y la gente tiene hay una situación con eso, no todos los seres humanos son iguales, todos son diferentes. Vladimir Guerrero, hay gente que tiene más, su forma de ser le permite hablar más. Tú no eres muy de hablar, o tú eres o no con cámara, lo más seguro tú eres de hablar. Yo llegué aquí, te voy hablando con la gente tuya, ahí no hay tema. No, lo que pasa es que por cámara, como te dije, a veces es lo que uno no quiere equivocarse. Y los muchachos siempre yo relajo, ya ellos saben cómo uno es y compartir con ellos, con mi gente, como te dije, que por eso fue que hice el cumpleaños. Iba a ser un cumpleaños con dos orquestas y mejor la parte que era Vigilio Peñasuazo y Luis Miguel de la Margue. ¿Esos son los favoritos tuyos? Sí, son los más que ¿Cuál es el tema que más te gusta de Peñasuazo? cualquiera de los que él tire. Lo Lo que pasa es que, mira, Peñasuazo de que salió, era mi merengue para mamá, para lo que, Para lo que sufren, sufren. lo que sufren. Como quiera habla. Como quiera También habla. había... Pero mi mente pero mi está mente allá. está allá. Hay uno que yo bateaba con él, pero ese era cuando estaba en Montreal. ¿Cuál es Dame agua que el tengo palo, calor. el palo. Yo sigo. Subido del palo. Tú ponías ese. Pero lo tuyo con Virgilio es viejo. Viejo, de que él salió de la Cocobán. Oh, pero lo tiene desde Montreal. Sí, pero ya en Anaheim hay un chamaquito dominicano que es de aquí de mi pueblo, de Sao Don Gregorio, que tiró uno con mi nombre. Sí. Sí. Ese de aquí. ¿Y qué ritmo es? Merengue. Merengue. Es un merengue, a Vladimir Guerrero. Sí. Ok, perdón, vamos a hacer un paréntesis. No expliqué lo del teacher. Sí. Bian tiene un teacher, yo tengo un teacher que dice los 50 de Miquea, que es como conocen a Vladimir, la gente ha llegado a él, toda la vida te han dicho así, Vladimir. Sí, no, hasta otro nombre me dicen la mula. ¿Cómo? La mula. ¿Y la mula por qué? Porque yo era pesado, yo no corría mucho. Y la mula es el caballo más pesado, que es un super, de cosas, el más pesado es. Ok, nosotros estamos haciendo esta entrevista, vamos a decirlo. Hoy es 20 de febrero, Vladi cumplió año el 9 de febrero. El 9. ¿Qué se cocinó en el cumpleaños, Vladi? Bueno, Porque ustedes se caracterizan, la gente lo ve en YouTube, que hacen unos cocinados. Ay, Gaby cocina. Porque cocinó Gaby, cocinó Dice el becerro. Un becerro. Pero lo terminó mi hermano, el más viejo, Elisel. ¿Cuál cocina mejor? Mi hermano. Mi hermano. Ok, dame una cosa. En el ranking de lo que mejor cocinan, de los hermanos, ¿Del hermano? sí. Elisel es el número uno. El más viejo. Ajá. Elisel, que es Elisel. Y después, ¿quién es el que mejor cocina? No, después va Gravielo o yo, porque los otros... Wilton no cocina. Está haciendo algo ahora. Después de viejo. No, esa es la verduga. ¿Es el MVP? Esa es la MVP. verduga. Pero tengo otra hermana mía que esa es la segunda que mejor cocina. Exacto, porque ustedes son 5. No, 4 varones. No, pero esa es aparte de mi hermana. verdadera. ok. O sea que yo soy, Esa crianza. yo soy un De que consu- esa se crió conmigo, bueno, la que me crió a mí cuando mi mamá se fue para Venezuela, uno decía tía abuela. Ok. Pero esa es una de las que mejor cocina, que esa fue que hizo el moro. Ese es Masterchef. Sí. Yo veo a Gaby, yo soy un consumidor del canal de los guerreros de YouTube. Y yo veo a Gaby que yo veo más fajado siempre, Sí. sazonando. Sí, Entonces porque- le echa una cantidad de cosas y Sí. es verdad que es bueno Gaby. Sí, sabe Sí. cocinar. Y Sabe. tira Gaby también, se da su traguito.
Oye, Porque eso es parte de... Esa es parte que cocina. No, porque eso es no, mira, de la familia, la familia Guerrero o Albino, ya los que no beben son los evangélicos. y son pocos. No, hay mucho. Sí, la mayoría de las hembras son evangélicas por parte de mi mamá. Ok. Pues hay un buen balance. Sí. Sí, por parte de... Porque tengo un tío que yo quería salir igual que él. ¿Cómo salió? ¿Cómo es él para tú salir como él? Quería ser rebusero. ¿Y tú querías salir rebusero? Sí, porque es el único que veía. Ah, ok. Ah, que ese fue el patrón que tú tenías. El patrón y que ese siempre, cuando uno salía a buscarlo, uno los hallaba ese. ¿Y qué era lo que Porque- hacía lío en los sitios? No, sino que se hacía respetar. Oh, tenía carácter. Sí, se hacía respetar. Bueno, tú también. ¿Eh? Tú también. Sí, pero eso mismo que quería hacer, pero ya cuando ya uno comienza a jugar, ya está en el estado que ya uno dejó la escuela. Ok. Ya tengo que hacer mi trabajo porque aquí dijo uno que como yo era medio embromón, que los 3 meses nada más, los 3 meses de verano, y que me iban a votar por rebusero. por rebusero. Y yo le dije que uno cambia. Y después cuando yo me retiré, eran 3 meses y duré 20 años. Eso fue, te lo dijo uno de aquí, de Don Gregorio. Que él me conoce, sí. Ah, Bueno, jugaban hasta juntos. mándale un saludo. A uno le dice Valdés, Ulín Valdés, pero él se llama Emergón Díaz. Ok, ese te dijo que tú no ibas a durar. No, pues no es que no quiso decirme... No, que sabía que tú eras medio... Exactamente, entonces yo le dije que uno cambia. Y yo dije, uno cambia y cambié, pues. Tú sabes, ¿verdad? Y que nosotros, antes de empezar la entrevista, te preguntamos si tú habías visto el contenido de nosotros. Justamente antes de empezar la entrevista, te llamó un personaje. O me llamó un personaje a mí y tú lo viste. Claro que sí. Amigo tuyo. Claro, jugamos juntos, yo creo que 2 años. Siempre compartimos de que nos vemos. Y yo creo que Félix José y yo nos conocemos. Tú sabes que a veces él jugaba con el Licey. Antes yo sé quién era. Uno lo veía por televisión y jugar con él un año, que decían que el mejor, el ditrín de San Pedro. ¿Podemos hablar de eso? Claro, no importa. Félix José llama y de una vez te lo pongo, habla, pero me escribe, me dice algo. Dile que haga el cuento del equipo del año 2002. Para el que 2001 o 2002. 2001 para 2002. sea, la temporada uno. Enero 2002, que es el año al que el dominicano sabe que ese fue el año del Turilazo, del Licey Águila. Pero las Estrellas Orientales, un equipo de San Pedro de Macorís, arma uno de los mejores equipos, el Dream Team, en donde estaba Félix José como tercer bate y Vladimir Guerrero como cuarto bate. Que Félix batió, él dice que él batió de verdad. No, batió, no batió Vladi. Mira, tú sabes que él batió aquí en Dominicana. Ah, qué tú quieres buscar tu lío con eso. Bueno. Pues ya tú quieres. No. Pero él viene para acá la semana que viene. Pero él batió en Dominicana porque, suponer, en Grandes Ligas no le daban muchos chances de batear, de jugar, ¿entiendes? Pero en Dominicana él hizo buen trabajo y uno se siente contento. Porque, como te dije, yo veía a Félix José por televisión y después jugar yo con él en San Pedro, y que fue un dintrine, ¿verdad? Hasta ahí se metió ese año también Alfonso Soriano. Alfonso. Manny Alexander. Oye, No, pues Manny Alexander a veces era que jugaba a veces. sí. ¿Qué ibas a Se decir? tiraba. ¿Cómo que se tiraba? Claro. Explica eso. ¿Y qué era? Que se escondía a veces, Manny. No, que a veces que le dolía aquí, que le dolía a los otros para que metan a otra jugada. Cuando tú eres de un sitio, usted tiene que dar todo contra todo. Y somos amigos y de todo, pero en verdad ese año yo terminé que no pude jugar porque me puse a comerme un tiburón sancochado. Espérate. Te intoxicaste. El juego aquel contra las Águilas de Jimmy González, que la saca 2 veces. No, yo estoy, fue, ¿Tú no estabas? ya no estaba ahí. El día anterior yo estaba anterior. en el Quiqueya, que yo hice par de cosas con el Ampaya. Mentira. Sí, que el Ampaya está pichando el brujo a Ibar.
Manny Aybar. Manny Aybar tira un piconazo y el catcher se la tira a Manny Aybar. Y yo le digo a la ampalla, chequea la bola. Él me dice que no, digo yo, no, chequeala, porque picó en el piso. Y estamos hoy peleando, peleando yo con él. Y yo dije, Aybar, ven, tírame la bola. Y yo la boté. Y ahora no tiré una bola. Esperaba con la base llena. Y digo yo estoy en 3-2, si la dejo pasar me va a pochar con lo que sea. Y yo doy doble y quería seguir para tercera. Y me hicieron Un rondado ahí. un rondado, pero empujé las 3 carreras. Y después de ahí, cuando fui para centerfield, no pude aguantar, tuve que botar todo. Mentira. Vomitaste Sí, en el. sí, vomité. Porque tú estabas intoxicado. Y jugué así. Entonces, el otro día, que era el juego decisivo. Ya yo no podía pudiste jugar. no podía ir yo tuve, yo fui manejando de aquí para un super porque yo estaba aquí en mi casa. Y cojo para el Quiqueya. De Quiqueya para acá, yo vine con algo que tapado. Los muchachos que venían manejando, no sé si era mi hermano o cualquiera de los muchachos. Malo, Y dijo el doctor, si no iba gomitado, me iba a intoxicar. Ese equipo, para que tengamos un poquito de contexto, tenía a Félix José, Julio César Franco, Alfonso Soriano, Manny Alexander, Morgan Ensberg, que luego jugó con Houston. Morgan. La estrella blanca le decían. El catcher era César Levares. De César. Y estaba Vladimir Guerrero en el equipo de esos Tú días. dejaste uno. Tú dejaste a... Abraham Núñez también. Faltó No, pero no Abraham Núñez. Era Pemberton. Rudy Pemberton. Sí. Rudy Jugó que después fue del escogido. Sí, Rudy y Pemberton. Pablo Zuna. Osuna estaba... bueno, dice- Osuna jugaba... después que estaba... Soriano. Soriano. Osuna lo metían de emergente a Sí. correr. Dice Pero Virgilio esto- que no ha dado un hit. Porque Virgilio no Que él estaba en la gerencia de que él mercadeo. estaba en el mercadeo. Exacto. ¿Cuántos hit dio Virgilio en ese juego? Bueno, si lo pongo lo mío, dio mucho. Lo ayudaste. Te Lo defiende. cargaste. Te defiende. No, ¿Tú se sabes pone qué? lo mío, porque de ahí es que nosotros nos conocemos. Yo conozco a Vigilio del 95. Desde la estrella. Sí, que esperando y que un chamaco, y cuando vio que yo llego con un bulto aquí en la mano, porque yo no sabía que iba a jugar con la estrella. A mí me operan ese año 95. Y Arturo es que está con la estrella y... Tú lo de Freite. Sí, entonces el trainer era de Montreal, el que estaba ahí, y cuando me dice Arturo, no, te toca la estrella, yo imagínate, me quedé ahí. Sí, porque en ese tiempo habían acuerdos de los equipos de Grandes Ligas con los equipos invernales. No, el acuerdo mío era con el escogido. Ajá. Porque, ¿verdad? Montreal estaba con el escogido. Pero pasó una cosa con el escogido que por eso no quiero saber de ellos. ¿Y qué pasó, Vlad? Oh. ¿Se puede contar? Sí, yo lo voy a decir. Dale. El escogido en el 94, yo doy por todo, bateo, aquí me fui, bateo 424 En verano. en verano con 12 jonrones. Y después doy 5 en la rookie. Y me mandan porque yo todavía tenía contrato con Montreal. Y me dejan en el right field allá parado, que me iban a poner a batear. Y me dejaron a mí solo allá. Y me dice Paniagua, vete. Y yo, sí, Paniagua, yo me voy. José, Paniagua, porque Paniagua estaba con ellos. el pitcher. Y después me fui a Colombia y en Colombia tuve el accidente. O sea, en el momento el escogido no te prestó la atención. Que No, se- nada. O sea, te dejaron solo. de nada. Allá yo estaba, yo le eché aquí a todo el mundo, a todos los que batearon. Y a mí nunca me llaman para batear. Después que tú habías 400 en Liga de Verano. Exacto, 424. ¿Cómo? Pero tú eres originalmente, genuinamente, tú eres liceísta, ¿verdad, Vladi? Sí, desde siempre. Pero tú todavía pujas al liceí. Claro, yo voy para allá a veces. No, este año no fui. Pero te digo, ve los juegos por televisión, Claro, lo sufre. sí. lo- No, yo no lo sufro, porque tú sabes que ya uno es pelotero. Por ya ejemplo, uno el sabe- jonrón de Caminero, ¿tú lo viste? No, de que le dio, dijo, ese está lejos. No, porque la chocó en el turno penúltimo. anterior. En el séptimo inning. La chocó, digo yo, bueno, y cuando se la dejó ahí, digo, esa le dieron. Cuando digo, esa está lejos, digo, ahí perdió el liceo. Espérate. Y ese tú lo estabas viendo en vivo el juego. Aguanta, que me gustó esa. Tú a tu ojo de pelotero, tú desde que viste el picheo dijiste, Se la dejó janguear. Un picheo jangueado. "Bup". Y yo dije de que le dio, esa está lejos. No sabía que se iba a ir, pero dije, esa está lejos. No, pegaba y una la, pared, mira. la metí allá arriba. Y yo,
Píchenle como están pichando el primer línea. ¿Dónde está viendo ese juego, Vladi? Aquí en mi casa, No, en mi casa. Aquí nosotros hacemos lo ¿Cuánta mismo. gente había aquí? ¿Cuánta gente había aquí empujando el Licey? No, aquí habían cosas. ¿Vale, cogidita? Ah, estaban de los dos lados. Es verdad. Estaban, como uno dice, que uno piensa que son de uno y son de otro. Ajá. Pero uno goza, porque uno lo que trata es gozar con uno, entre uno mismo. Se divierte. Y entonces tú, porque verdad que es un punto, tú jugaste en el Quiqueya. Mucho turno en el Quiqueya. No, mucho no. Tú está bien, pero tú, más que yo sí. Ah, eso sí, más que tú ¿Verdad? sí, porque tú no cogiste ninguno. Nah. Exactamente, sí. Cuando tú viste el batazo, la sacó por los 411. No cuando la chocó. Con la choco tú dijiste Cuando está la lejos. chocó, cuando él la choca, digo yo, bueno, si le da otra vez como le dio a ese, cuando él le da, digo yo, esa está más lejos que la otra. Y yo digo, allá arriba, digo yo, bueno, esa está lejos. Y para ti es impresionante. Claro. Yo la choqué, yo la saqué por ahí, fue en MVP, fue nada más. Bateando VP. En juego no. No, No, es que tú no jugaste mucho no tampoco. jugué mucho ahí. Pero con eso hay un tema. Y me imagino que también brincó el día anterior con el jorrón de Con el Pichito. ronda de Gustavo No lo Núñez. vi, el juego. Oye, ¿Cómo ¿por va a qué? ser? Estaba en otra cosa. No sé qué estaban haciendo nosotros, no vimos ese juego. Y no te dijeron, oye, se empató el juego. No, después en la noche, como a las 12, yo me meto, mira, la sacó, porque está, cuando lo veo que está saltando en tercera, digo yo, ganó el Licey ahí. Por ese no lo vi. Dije, déjame ver el otro, a ver quién va. Ya el séptimo obligado, lo vi. Tú sabes que tú dijiste que el picheo a Jairo Asensio se le quedó jangueado, se le quedó medio a medio. Sí. Con Vladi hay un tema con eso. Vladi se pasó la vida entera en Grandes Ligas cogiendo fama porque bateaba picheo malo. Picheo Sí. malo en el piso. Y yo vi una entrevista que tú diste que dijiste que lo del medio te costaba trabajo darle. Sí, ¿Por qué? Porque la vida es muy grande. La vida es más grande que lo de afuera y eso. Además es que yo vengo de ligas menores, bateando bola mala. Lo que pasa es que a veces mucha gente no entiende que yo jugaba solo. Suponer, era un equipo, pero a veces yo no tenía a nadie atrás. Yo tenía que hacer mi trabajo yo. Porque si dejo pasar la base, si me paro, me va a dar base por bola. O sea, te pichaban malo Para ver si yo la cogía y entonces yo bateaba. y tú te ayudó también jugar plaquita, Exactamente. jugar No, vitilla. vitilla, quemar la misma botella, la tapa de la botella. Toda la gente cree que eso es relajando, que eso ayuda. Sí, sí. Eso a ti te Pero ayudó en tu carrera. con un bate fino. Exacto, un palo. Un palo no, un palo de escoba. Ajá. Pero no es como cosa, pero también era que yo decía, si yo no hacía mi trabajo o lo que sea, como te digo, a veces yo no tenía, mis primeros años uno cambiaba el line, pero era para conveniencia para él. Entonces a veces yo una semana estaba de tercer bate, ya uno se va calentando. A la otra semana de cuarto, un día le dije, mira, a mí me importa que me ponga a donde ustedes quieran, pero avisen, porque ya yo vengo con una mente de tercer bate, pues ahí mismo yo cambiaba mi meta. ¿Dónde fue eso? ¿Montreal? Montreal. Eso fue Don Felipe. No, estaba Felipe y después cuando jugué un par de años con el difunto, que se murió hace un par de años. Frank Robinson también me lo hacía. Y no te lo avisaba. No. Que yo me he dado cuenta que varios peloteros que hemos sentado, no es que les molesta o no que lo cambien de line, porque no se lo avisen. Exactamente. Mira, Vladi, te voy a poner hoy de cuarto, te voy a poner de Hasta que tercero. tú te pongas cómodo, pero a veces no era fácil, pero yo lo cogía de una vez. Tú viste lo que dijo Orlando Cabrera. Yo no. Pana tuyo. Pana no, hermano. Orlando dice que ustedes jugaron en Liga Menor aquí desde el verano. De verano. De verano. Yo jugué con él 13 años. Por Sí, todos son 13. Porque después te lo llevaste para Los Angelinos. Sí, pero yo jugué 13 años, los 2 años aquí, un super en el 93. Ajá. Después él viajó en el 94 y en el 94 nos encontramos en las rookies. Ok. Después de ahí yo lo dejé. Hasta el año 2004. O sea, 2003. Que tú te vas luego para Los Angelinos y él lo cambian, se queda en Montreal y lo cambian para Boston. Para votar en el 2004. Y al año siguiente se vuelven a reunir en Los Angelinos. ¿Tú Claro, incidiste en esa firma? Sí. ¿Cómo se da eso? Tú sabes que ya yo tenía confianza con el dueño, Que un moreno. con Moreno. O siempre he tenido confianza.
y están buscando un sobre todo. Digo yo, bueno, yo tengo uno que es como mi hermano y me dice cuál, el colombiano que jugó con Boston. Y está agencia libre, pero que también Tolman lo conoce. Mark Tolman, que fue que también me llevó para Los Angelinos. Ok. Y hablamos y se dio. O sea, fue una asesoría de Vladimir Guerrero Sí. llevado a Orlando Cabrera, que duró poco en Los Angelinos. Lo que pasa es que ya venía a Ibar ahí. Eric, que venía creciendo. A Eric nosotros lo pusimos a jugar hasta Lefil. Hay otro mito. ¿Cómo? Sí. Vladimir, que cuando tú firmaste con Los Angelinos, Vladimir no pasó el examen físico. ¿Cómo? Y el dueño del equipo, Arte Moreno, dijo que atento a él, él lo iba a firmar. Eso es verdad, es mentira. De eso se habló mucho, Vladimir. No, eso es mentira. Mira, lo que pasa es que el tema que están hablando del examen físico fue Lomé. Con una firma con los Mets. No, Lomé que estaban hablando que yo no pasé el examen físico. Fue Lomé que ¿Y por qué salieron ellos con eso? Porque yo no firmé con ellos. ¿Y te ofrecieron ellos? Es que yo no sé si me ofrecieron con el equipo que yo iba a firmar, en verdad, era con los Dodgers. ¿Y qué pasó? Supuestamente yo firmé hasta un papel que sí, que voy a esperar que ellos me firmen. Entonces el equipo lo estaban vendiendo y después salieron que no, ¿Es verdad? que no me van a firmar. Y entonces llaman al abogado mío buscando un pitcher. Y yo dije, no, yo no tengo un pitcher, pero tengo el outfield. Y cuando decían que así, por eso que yo estaba en California era. Yo no estaba aquí, yo estaba en California, que era con los Dodgers que yo iba a firmar. Oh, sí, porque los Dodgers estaban en ese proceso, en un momento de venta con Frank McCoy y compañía. Pero que ellos en vez si ellos no dicen que me iba a firmar, yo estuviera aquí en Dominicana. Pues yo estaba allá, esperando que yo iba a firmar con los Dodgers. Ahí es que sale el cerrador, cuando eso era Eric Gañé. Al Gañé, que le dijo de todo. Fuera con los Dodgers que iba a firmar. ¿Y te estaban ofreciendo más a los Dodgers? No, que lo que echan la cosa para atrás era lo mismo que me iba a dar. Ok. Pero que echan el negocio para atrás. Y entonces ahí aparecieron los angelinos con Moreno. Exactamente. Entonces cuando llaman que están buscando y dicen, no, yo tengo un outfield, y cuando digan el nombre, sí, firma con... Tú sabes que ese año, si yo no me equivoco, firma también Miguel Tejada. Y ese año fue como que se estaban dando muchos millones. 2001, Ale le dan 250, por 10 años le dan a Manny, le dan a Jeter. 2002 sigue el baile del dinero. Y entonces en el 2004 como que... No, 2003 fue que yo me lesioné. A lesionarme, tú sabes que el equipo los equipos pensaban que yo no estaba bien de la espalda, porque fue una hernia discal. Y yo jugué, el 2003 yo jugué con una faja. Yo jugué los últimos, vamos a decir, los últimos mes y medio, yo jugué con una faja puesta. Y entonces por eso quizá los meses fue que salieron a decir que... Sí, ellos salían que yo cosas, pero yo no. El mejor doctor de eso le dijo no, que yo estaba bien. Tú estabas ready. Sí. Oye, nos volamos al 2004 por lo de Cabrera. Orlando dice también que tú eres el mejor remolcador de carreras que él ha visto en el béisbol de Grandes Ligas. Y él jugó con Manny Ramírez. Y con David. Y con David. Pero lo que ustedes tienen que entender, mira, David y Manny Ramírez, ellos tenían que picharle. A mí no, yo tenía que buscarlo. Como dice Orlando Cabrera. Tú no es que él decía, porque yo nunca decía, no te vayas. Si llegaste a segunda, bueno, ya yo sé que él va a anotar con lo que sea. Si yo doy un hit al medio o un flycito para que pique, él me va a anotar. Porque, como te digo, yo vengo de la nada. Yo no venimos de comer pan ahí en Mendoza, que uno tiraba los pan y se devolvían para atrás y se te pegaba y te podían partir. Y después también los plátanos eran duros, pero como yo soy dominicano, ya uno está impuesto a comer plátano. Él no. Desde ahí uno viene. Porque entonces siempre desde que nos juntábamos, siempre él, desde ligas menores, él siempre me corría fuerte a mí. pero siempre fuerte. tú dijiste ahorita algo de que era que tú tenías un turno en tu posición de bateo en el equipo, tú no tenías que te protegiera. Manny
Y David sí Sí, tenía que proteger uno de los dos. Tú morías con uno de los venenos, obligado. Exactamente, eso es obligado. A ti había que cuidarte. Y entonces por eso quizás que viene el hecho de que como te tiran mal, pelota para aquí, Entonces, pelota para allá y yo le daba. Entonces, de que yo vi a un hombre en segunda, digo yo, no se lo puede dejar él, tengo que traerlo yo. Yo me imagino que tú tenías luz verde para hacer swing en cualquier conteo. Depende. Depende de que del dirigente. Depende cómo esté el juego. No, pero tú, por ejemplo. No, depende, pues eso mismo. Depende cómo esté el juego. Dame situaciones. Situaciones, Sí, cuál no. situación, el juego está 7-1. Ajá. De ahí tú no puedes hacer swing. Un suponer, o perdiendo o ganando. En el séptimo. 7-1. Y está en 3-0. Tú no vas a hacer swing. Ahora sí lo hacen. Pero antes tú no Por podías tema hacer. de ética y de respeto. Sí, pero tenía que coger un turno. votaron a Yermín por eso. Ah, ¿verdad? Que Yermín dijo un ron. La rusa. Ok, pero con el juego empate. Empate no, ya ahí sí. Tú Pero tenías- también yo cogía el picheo. Ok. Porque a veces yo decía que a mí yo tenía que hacer algo dar hit, si no, que después que me haya ganado en 3-0, ya que yo podía coger una base por bola, que no la cogía mucho. Entonces yo decía, no, yo mejor cojo el picheo y después para soltarme en el otro picheo. Sí, porque tú fuiste líder de base intencionales 4 temporadas con forma consecutiva en la Liga ¿Y Americana. por qué? ¿Por qué? Porque no podían picharme con gente en base. Eso es lo que pasa. No, y es verdad, es que tú no tienes protección atrás tampoco. No, tenían que picharle al otro. Oye, es verdad. Y ojo, tiene un punto. un pelotero. Ahora yo te voy a decir una cosa. Porque dicen 16 años, yo fui en 15 años. Sí, porque tu primer año tú no jugaste. No, que no jugué. Mi primer año yo cogí 300 y pico de turnos. El año, porque están mencionando el 96. Exacto, el primer No, año. el 96 fue en septiembre, el 19 de Exacto. 27 septiembre. Pero te lo cogiste. cuentan. Pero lo cuentan, pero yo digo los años completos No, fueron son 15 son temporadas. 15 temporadas. Ahora de esas 15 temporadas, nunca me puse de 100. Nunca. Hubo un No, año que se nunca. ponchó 48 veces. 48, 47. Y 90 veces, 2 veces. Que eso es lo particular de un pelotero que le hace swing a picheo fuera de la zona. La única vez que yo llegué, que yo pensaba que me iba a ponchar 100 veces fue en el 98. En el 98 lo tengo aquí, te ponchaste 95 veces. Pero quitan 3. Fue la- Quitaron 3. Sí, fue en 98. ¿Y cómo lo quitaron? Una cosa, por cierto. ¿Y tú lo mandaste a quitar? Fue? Oye, bien. No, porque Oye. dicen que dicen así, pero yo digo así mismo, fue en 98. O sea, tú sabías que era 98. No, 98. Sabes que yo te tengo que decir algo. Porque nosotros vamos a entrar en una dinámica de números, estadística y de todo. Pero yo te he visto a ti siempre, cuando tú entrevistas y tú hablas, tú tienes una memoria bárbara con los números tuyos. Porque Ricardo, oye, esta porque lo dinámica. que pasa es que ya yo me retiré. Sí, y pero- ya uno lo ve. Tú Pero no llevas números, cuando ¿no? yo jugaba, yo Sí, no. pero está bien, pero tú tienes una inteligencia avanzada en ese sentido, porque eso no es común. A mí no me da hablar y como que que tú se sabe das, los por números de él. ejemplo, Yo no menciona sabía que los tú le hacías años. caso a tu número, Oye, ¿no? menciona los años. Cuando jugaba no. Oye, menciona los años que se lo sabe todo. Cuando jugaba no. O sea, tú sabes cuántos honrones tú diste, por ejemplo, en el 99. ¿Eh? En el 99, ¿tú sabes cuántos honrones tú diste? 44. En el 99 dio 44. Pero tú no sabes de que cuánto empujaste. 131. Te estoy diciendo. Y 345. Dile otro año. Dile otro año. Y fue su primer juego de estrella. ¿Tú sabes cuántos honrones tú diste en el 2002? En el 2002, 42. En el 2002, no, diste 39. ¿Dónde No, diste? el 2001. En el 2001 fue en 37. Ajá, y 2002, 39. 39. Así que faltó el. Esa fue la base. No, nos faltó el jonrón. Te faltó jonrón. Pa- Sí, diste, 40, robaste 40 y diste 39 Y y te que no quedaste. me lo dio el mexicano, el jonrón. ¿Cómo así? Dio. Y, Se devolvió y no. supuestamente yo me quedé parado en home. Que si yo corro puede ser. Mentira. Sí, yo le di. Era 40-40. Y el manager entra y le dice A Felipe. a Frank Robinson. No, el manager era Felipe, él era Frank Robinson, pero el manager de Cincinnati entra y le vocea al umpire que estaba ahí, que me lo dé, y él dijo que no, porque yo lo estoy viendo. Y él entra, pues no entró, él dijo que entró a hablar del pitcher, pues fue a ver el umpire. Él dijo que no. Lo más seguro ahora con la repetición hubiese dado un 40-40. de Exacto. Pero a mí me quitan uno, porque también que lo cogió uno de como un fanático Le metió la y mano. me lo dio en doble.
Anda, en esa misma temporada. No, una temporada antes yo creo que fue. ¿Cuándo tú bateaste de por vida? No, eso sabe hasta el medio que tengo ahí que tiene 13 años. Pues a mí me impresiona que tú te sabes los números tuyos en Albany, por ejemplo, que tú jugaste, en Georgia. En Albany yo batí 360. Búscalo. Cogió, y lo que cogió muchísima lucha en Albany. No. Oye, ¿tú no dices que Ah, cogiste? tú dices en Albany en clase A. En Georgia. 333. Oye, que se lo sabe todo de memoria, loco. ¿Tú no cogiste muchísima? Con 63 empujadas y 16 jonrones. Excúsame. ¿Y tú te lo aprendiste eso después de que te retiraste? Sí, porque es que uno ve la postalita, eso que yo digo, yo tengo postalita que uno lo ve todo eso. Sí, pero hay gente que la ve y no retiene esos Tú números. estás loco. No, porque ya tú en Albany, ¿qué fue? Líder del embate. No me voy a recordar. Ahí no fue que tú cogiste muchísima lucha. Sí, Georgia. que dijeron que había muchos Espérate, que negros. tenemos un visitante en la entrevista. Vladi, pues tú tienes aquí muchísimos animales. Ahorita pasa una vaca por ahí. Aquí ¿no? hay vaca, chivo, vaca. Ok, ¿qué fue lo que pasó en Albany? En Albany decían que había muchos morenos y muchos latinos. Yo era los dos. Qué barbaridad. Y entonces tenía tema en ese momento había tema de la raza, Racial. y no podía salir. No es que como que uno no salía porque uno, ya que lo pusieron en el periódico, porque fue en el periódico que salían, que hay muchos, no van al play, porque hay muchos latinos y muchos morenos, entonces nos dijeron que se cuidara, que no venga a pasar algo, porque tú sabes que uno del pueblo más de Atlanta, Georgia, ese. ¿Y tú En viviste Albany. algo en particular? Un No caso. tuve, No ningún hubo caso. situaciones. No, ¿Y situaciones. No, porque- Cabrera estaba contigo ahí? no, Orlando ya estaba en Albany. O sea, la rabia. Albany, New York. Ah, ok. Esa Vaya, es la casa media. Ok. Yo ok. jugué en la segunda clase A y ese año, faltando 11 juegos, me mandan a operar la rodilla derecha y me gané el líder en bate. Tú sabes que ahí, yo he visto varias entrevistas tuyas y te he visto hablando en muchos casos, pero yo, buscando información, me di cuenta y de algo que me sorprendió. ¿Tú sabes cuál fue el pitcher que tú le sacaste más pelota? Yo creo que no. Ok. Pero yo sé que a Miguel yo creo que le di 7. Efectivamente. Aquí en Mark Builder. Kevin Millwood. Kevin Millwood. Es el pitcher al cual tú le remolcaste más carrera, 20 en total. Es el máximo. Y le sacaste 6 pelotas, empatado con otro, que es un derecho que lanzó con Filadelfia. Ah, qué chiri. Aquel chilín también le Ese sacaste. ese nunca dice que era picheo, que fue un picheo malo. Yo podí que tan siquiera que yo. Porque a veces los picheos decían cosas. A mí me gustó Kevin Brown. Un año ellos comenzaron con nosotros y nosotros le dimos el primer juego. Ajá. Yo le di par de jonrón y doble. Él perdió el primer juego. Nos encontramos en el juego estrella. Y dice él, tan siquiera salúdeme. Y yo, ¿por qué? Oh, ustedes están por mí aquí en el juego estrella. Era José Vido y yo. ¿Por qué? Porque usted no me en el primer juego. Digo, también es verdad. Pero ese es el único de los pitches que te dice tan siquiera. Pero Kevin Brown. que fue un picheo malo. Pero son picheos. Pero que no te da lo que te estoy diciendo. Él no da crédito. No, eso mismo, no me daba crédito que yo lo a él. Hay gente que dice que Chilling es como medio complicado. No, él es racista. Eso dijo. Qué vaina. Orlando Cabrera fue que lo Sí, dijo. es racista, Sí. es racista. Ah, pero te tocó vivir algo con él. Y No, así no, nada más Ay, Duncan, entre ligas, sí. Tú sabes que Nada más así, no. Kevin Brown es el sexto pitcher al cual tú le has dado más hit, o tú le diste más hit en tu carrera. El número 1 es Kevin Millwood, 34. Número 2, zurdo de Atlanta. Tiene que ser que después lo cambian para Cincinnati. Pichó con los Mets también. No, a Glavin. Sí, señor. Número 2, Tom Glavine, 21 hits. Tercero, nicaragüense. Ah, no, Padilla, Vicente. 20 hits. Después que salió de... Para que vea. Después que salió de cosas de Steve Trachsel, 20 hits también. Será de los Cops en un El momento. cuarto, exacto. Kerr Schilling, quinto. Kevin Brown, sexto. Y séptimo, de Venezuela para el mundo. Pero lo enfrentaste mucho en la Liga Americana. En la División Oeste. a Rey. El King Felix.
Claro, que mate a Félix Félix Hernández. Hernández. Sí le batí bien. Fue el pitcher que más le batió en la Liga Americana. Ok, un par de caballos, porque ahí está Glavin, Salón ahí de la está Fama. Chilling, ahí está Félix Hernández. Sí. O sea, no son chongos, ¿no? No, pues, lo que pasa es que con Félix fue que yo lo voy a decir. Tú sabes que yo voy en mi primer año para la Americana, pero en el Epinteine, él me poncha. Y Te perrea. digo yo, aquí no valen. ¿Tú le dijiste en el juego? No, yo a mí pues tú mismo, yo mismo. mismo. Aquí no valen. Donde tiene que valer cuando nos enfrentemos de verdad. Entonces ahí es que tiene que saber. Me dio un par de ponches, pero le batí bien. O sea, te quedaste con eso en la mente. No que me quede con eso en la mente, es que tú no me puedes estar perreando En un entrenamiento. En un entrenamiento. Ahora, si ya jugando me ponchea y perrea de todo, pero no en entrenamiento, no. No me gustaba. Ahora, Kevin Brown tú le bateaste 450, ¿eh? Sí. O que verdad que le digo a Kevin Brown. No, y a caballo, te digo, son De caballos. verdad. A Kevin Brown más me lo fui una sola vez de 3-0 porque me dio un debol el primer turno. Ah, o sea, te intimidó. No, que quería darle maduro. Ah, Y ok. después Y la angurria entonces no te dejó darle. Después de ahí decía, no, déjame batearle normal. Ah, pero mira. Y no hay ningún pitcher dominicano ahí. Miguel Batista, El poeta. al poeta fue el que más le batió. ¿Y por qué te ríes? No, es que yo jugué con él también. Bueno, sí, jugamos jugaron los dos en Montreal. Y al compadre, a Pedro. Sáquenlo ustedes porque dicen que yo le cogí 14 turnos y de 14-4. Yo creo que yo no le cogí 14 turnos. Vamos a buscar a Le parece Pedro. que menos. Sí. Ojo, que con Pedro fue compañero. Vamos a hablar de esa historia también porque No, pues compadre, yo. el compadre estaba complicado. No, pues yo lo. Ah, Espérate, vamos a ver si es verdad, Vladi. Vamos a verlo. Es un juego, sí, es un juego. Ah, hubo un juego que lo sonaste. Que no, ¿Cómo te fuiste? Mira, le empujé 7 a él solo. ¿Qué? En el año 2004, Angelinos y Boston, le remolcaste 5 carreras y se Siete. la sacaste. A él le empujé 7. Aquí están Búscalo bien. No fue en 5, ¿no? 7 carreras, efectivamente. 98, Ya, 99. dejen eso, no vamos a estar hablando de Pedro aquí. Ella en Boston. Que Vladimir, dejen eso ya. Espérate. No, un Dejen juego, eso, te dije, un ellos juego, son- un juego. ellos son compadres. Y él mismo lo sabe, él mismo, bueno, de ahí. Pedro ya, Pedro ya. De ahí nosotros ellos son nos fuimos a compadres. comer de todo para la casa. Ah, se fueron a... Sí, ese mismo día. Porque Bueno. fue en Los Angelinos. En el 2004, sí, le terminaste batiendo 400, ciertamente. ¿Cuánto le batió? 400 no. en ese 2004. La verdad que lo prendió. Sí. No, porque dicen que ahí sale dice que yo le cogí 14 turnos. Yo creo que no le cogí 14. Ahora se están poniendo todo completo en la final y eso. Ah, en pero, playoff. en playoff, pero yo digo que yo no le cogí 14 turnos. 14. Yo no llegué a 14. Hablando de Pedro Martínez, cuando tú llegas a Montreal, subido, mi papá. muchachón, ¿qué hizo Pedro contigo? Ese hombre, bueno, vivíamos juntos. Él te llevó para su casa. Para el apartamento que tenía, no teníamos casa, un apartamento. Yo tenía que coger la llamada cuando llamaban. Y a veces pichaba y se iba a correr, yo tenía que hablar. Y con él era para arriba y para abajo. Es lo que, como te digo, mi papá. Pero que a veces yo no, tú ves que a veces me mandan el mismo video, yo no lo subo. El video de que del juego. De ese juego, yo no lo subo. Por Respeto a él. todavía, ya retirado, Sí, los dos salones de la fama. Lo tengo respeto. Y el respeto que tú le Porque- tienes tal que no lo sube el video. No, ese día yo le preguntaba a mi hermano, que anda siempre conmigo, quién picha mañana por voto. Digo, tu compadre, yo nada más quiero dar un solo hit. A ellos mismos le dije, nada más quiero dar un solo hit. El primer turno de un jonrón, digo, se jodió mi compadre. Si le abriste Ah, con bueno. ron. Le abrí con jonrón, le dije, se jodió mi compadre. Después el segundo turno doble. Después con la Se base siguió jodiendo mi compadre. después con la base llena, le empujo otra. Van 5. Y no se dicen nada en el medio del juego ustedes. ¿Cómo lo voy a...? No, él. Llévame suave. No, es que no. En juego ya tú te olvidas que son familia. No, ahí son enemigos. Exactamente. Entonces cuando él lo sacan, ya yo tengo 5 carreras empujadas y dejado en base. Ah, y tú se le empujaste al Al relevista. que viene relevista, yo doy un jorrón. Y esas son a la contabilidad. de Pedro. Las dos de adelante son de él.
Yo empujé de 10, yo empujé a las 9. Y tú me dices que ese día ustedes se fueron a cenar juntos. ¿Para mi casa? Pero ustedes no hablan de eso. No, es que vamos a beber y eso, a chechar. Pero usted no sabe qué fue. Me bebí un Brugal y medio. Y lo que me comí una sopa boba. Ok. Después del juego. No, antes de irme para el play. Ese mismo día, que empujé las 9. O sea, ¿a qué hora fue eso, Vladi? ¿Tú sabes que para allá era de noche? Ajá. Tú sabes que era en Los Ángeles, son 3 horas menos de aquí. Entonces tú te viste un pote y medio, De Brugal. pero ¿y tú llegaste prendido al juego, Vladi? No, yo dormí bien. Cuando me levanté en un café amargo, 4 pedazos de china y la sopa. Muy bien. Y eso era una rutina que tú hacías con frecuencia. No, depende, porque fue a él. Al compadre. Ah, porque fue al compadre. Está Lo bien. más que yo dije, bueno, algo que tengo que hacer. Y entonces el primer turno lo dio jonrón. Y se jodió el Y compadre. dije, así mismo se dio mi compadre. Ok, pero dependiendo del pitcher que a ti te tocara, ¿tú tenías ese tipo de rutina? No, nada más fue con mi con compadre. Pedro. Nada más por él, porque yo dije que está nati el hombre. Y tengo que, Y bien, pararme bien en el home play. tengo que desestresarme para Claro, enfrentar al compadre. Para enfrentar al compadre. Tú sabes que yo no quiero dejar esto en el aire. Es que 4 chinos. Porque yo, si no lo digo, nos va a matar Feli Hernández. Pero Feli fue el tipo que más te ponche en Grande Liga, ¿eh? Sí, por eso que te estoy viendo. 15 ponches. 15 ponches. Y luego de AJ Burnett, 14 veces te ponchó. Pero ¿cuánto le di a él? Le diste a él 15 hits. ¿Y cuántos jonrones? Le diste 2 honrones. No, 4. A AJ Burnett. 4. ¿Y cómo tú te acuerdas de eso? 4 le di. Oh, pero no, y si le dio 15 y le batió. Por esa memoria tuya está demasiado No, dura. pero son 4 jonrones. 4 no le diste a Burnett. Óyeme, pero. no. Y Randy Y te Johnson. lo digo, el número, el 41 se lo di yo a él. Cuando di el 42. Cuando di 42. El año de los O 44. El 43 se lo di yo a él ese año. Ah, pues tú te acuerdas de todo eso. Porque es que tú ves que yo me pongo a ver mis cosas. Ese fue en el 2000, Ya, entonces- ya yo no juego. Tuviste 44 en el 2000, que fue tu Sí. mayor cantidad de jonrones Sí. en una temporada. Mm. 2044. Pero yo lo di porque ya Felipe me dejó jugar. Sí, yo no quería jugar más. Yo la saqué, yo di el... No, el año que di el 42. Ese fue el año anterior. Yo doy 40 en Filadelfia. Estamos jugando ya los últimos años, los últimos juegos en Filadelfia. Yo doy 40 y me quedo parado en home. Oh. No, con 40, pues tú te quedas. Una Yo cifra. di 38, ¿no es verdad? Yo doy 38 en el año antes. Ajá. Y doy 2 más. Digo, coño, son 40, ya yo no voy a jugar Ya. más. Ya, No voy a jugar sácame, más. Felipe. No, yo jugué el juego completo. Y que no te ponga más. Al otro día, cuando veo todo en el line, digo yo, wow. Pero el que me está voceando, el manager, te voy a tumbar. Digo, ¿por qué tan? El primer turno de 2 rondas, ya túmenme. Ya túmenme, ya, si me va a pegar, que me la Pégame pegue. ahora. O después doy otro, digo, ya, yo cojo lo que usted me den. Me imagino que no había forma con Felipe poniéndote en el line, no, tú decirle a Felipe que no quería jugar. No, porque era que yo no quería decirlo, pues si yo le digo que no me ponga a jugar, no me pone. Pero tú no se lo dijiste nunca. No, porque yo decía, ¿qué uno va a hacer? Nosotros no vamos para ningún lado. El equipo ya estábamos en el, no estábamos en el último, no, en el, Atrás del último. atrás del último. Entonces ya uno que quería terminar de jugar. Y pone una buena temporada, como pasó. Tú sabes que Vladi, esta entrevista a lo loco. Pero también ese fue mi papá, Pedro es el segundo, pero Felipe me ayudó mucho en mi primer año. Yo llegué una vez tarde y él me jaló. Me dice que yo era novato y que no lo haga así, pero pasó era que yo salía a comer con Pedro. Entonces tú sabes que al hombre le gustaba mucho hablar y yo ese día llegué ran con ran que iban a hacer una entrevista, un meeting. Un meeting Nada más me pude quitar el poloché de de la calle. la calle, pues tuve que con el pantalón normal, con el jean puesto. Cuando terminó me jalan. Pedro tiene su cuarto, usted no tiene nada. Le dije, no, está bien. Y cuando salí a comer, digo, no, compadre, déjeme en el tren, en la parada del tren. Yo me voy en el tren y de allá para acá venimos juntos.
para no llegar tarde. Sí, porque yo era novato, en verdad. Y Felipe tenía razón. ¿Nunca más volviste a llegar tarde? No. Después en Los Ángeles, el man ya me dice, no, tú no vas a jugar, tú puedes llegar tarde. Sí, o sea. Sí. Y yo me quedé en mi casa, así, tranquilo, mando la comida con uno de los primos míos, que va, dije, no, yo me voy. El primo mío, yo creo que no tenía ni 5 minutos que iba a salir de mi casa. Le dije a mi hermano, ven, llévame, ven, vámonos en la otra guagua, y llévame. No me sentía bien para llegar y que casi comenzando el juego. Cuando estoy entrando, me llama José Mota. Mira, ¿qué tú tienes? ¿Qué pasó? Digo, yo estoy entrando, yo voy en el pasillo ya. ¿Y qué pasó? Digo, no, yo no estoy jugando, pero mi socio me dijo que sí podía llegar tarde. Y después dije, no, mejor me siento ahí con los muchachos y relajo mejor con él. No, como que no me sentía... ¿No te sentías cómodo? Ya cómodo, llegar un poquito más tarde de la hora que uno llegaba. O sea que a ti se te nota que tú eras bastante disciplinado y con eso, de que tú trabajabas, de que tu cuerpo todo el tiempo, pues tú tuviste salud en tu carrera en Grandes Ligas. Ya cuando ya los últimos años, sí, ya. Tú Sí, sabes ya que al no. final. Porque pasa que yo no levantaba pesas, lo mío era goma, mancuerda. Entonces el año que yo iba a hacer agencia libre con Anaheim, me puse de que embromar con pesas de aquí y el brazo por poco me operan el brazo derecho. Y también tú al principio de tu carrera, de que tú bebías nada más refresco, Y agua. No bebía agua. no bebías agua, y esos hamstring. Refresco, jugo. En el playa que bebía un poco de agua, pues de que de llegar a la casa era refresco, jugo. Y esos hamstring ahí, No, te bebía deshidratado. exacto. Si no bebía agua. Nada. Tú sabes, ¿verdad? Y que yo siempre digo que las entrevistas de nosotros son que van y vienen. Nos metemos en tu carrera a temprano, pero también nos vamos para atrás. Hay un detalle que pocos dominicanos aquí han podido vivir, pero el pueblo entero lo siguió. Digo que lo han podido vivir porque tú estuviste en el terreno de juego. En el 98, tú tienes un temporadón, pero Montreal termina esa campaña enfrentando a un equipo que tenía a un hombre que estaba buscando ciertos honrones. Enfrentaban a Mike Maguire y Sí, San el Luis. último año, sí. Los últimos juegos. Los últimos 2 juegos, Maguire la saca peleando con Sammy Sosa. La saca 2 veces el sábado y 2 veces el domingo. Llega a 70. Tú estabas en el right field ahí. Ajá, ¿Tú te recuerdas de eso? claro. El último la sacó fue de línea a Calpavano, Aquel pavano que fue que llegó en cambio por Pedro. por Pedro. Sí. Se la sacó de línea el último turno. Y tú estuviste empujando, ¿sabes? Como que, oye, yo creo que Sammy... No, yo lo que estoy empujando yo a hacer mi trabajo yo. Porque yo estoy buscando también a ver si daba 40. Porque yo no salía en nada. Yo di 38. Es verdad. Y esta gente dando 60 y 70. Exactamente. Entonces fulano no es nada. Y bateo 3. Dame a ver si me acuerdo. Vamos A ver, vamos a ver. Vamos a confirmar. A ver, avisa. 3 3:38. en el 98. Sí. 324. 324. Ok. Y la sacaste, Di 38. sí. Y remolcaste, No sé si fue en la primera vez que tú remolcas 100 ahí. 109. Ah, pues de verdad que eso lo Está sabe. ready, está ready. Estoy diciendo, Está ready. el 98. 109. Con 23 años, tuvo un WAR de 7.4. Uno de sus más, bueno, el WAR más alto de su carrera, brother. Porque aparte de eso, tú también te robaste ese año 11 No, 11 veces. 11. 11, 324. Felipe no me dejaba robar, era. No, y después, ¿por qué te dejó? No fue Felipe. Ah, ya entró. Ahí fue Fran Robinson. Felipe lo que decía es, yo sé que tú puedes hacer buenas cosas, pero si te me lesionas, ¿quién va a jugar? ¿Y a ti te gustaba robar bases? Desde ligas menores me robaba 11, 12, así 13. Pero que también tenía problemas que no me querían dejar robar bases. Por el tema de si te lesionaba. No lesión, sino que con quién jugaba. Ellos querían llevar un stock conmigo. Y yo un día me encojoné con uno en la clase A fuerte. Yo me voy, está bien mi 100 out, en verdad mi 100 out. Pues yo me dice, no, que digo yo, oye, déjenme jugar como yo juego. Porque si ustedes me están cuidando, quizás me lesiono más rápido. Déjenme jugar, libre. Entonces ahí me bajaron. Porque hiciste esa rabia. No, sino que me da un pelotazo en ese dedo
y estaba hinchado, pero me tiran una radiografía, no sale nada, pero parece que era por dentro, como aquí. Pero yo estoy bateando 3.78 El DH. con 5 jonrones y 18 empujadas. Me baja para tender, no me dicen nada. Y yo, pana. En el tender yo me estrecho como como me dé mi maldita gana. ¿Tú le dices? No, me estoy estrechando como yo quiera. Ah, Todo el mundo, había uno estrechándose así, para allá, yo para este lado. Venían para adelante y yo para atrás. Estaba rebelde. Porque van acá, yo te estoy bateando bien. Como tú Bateando me vas a- 370 y te bajan pretender, ¿no? Sí. Duró una semana, pues sin coger ni un bate ni nada, nada más era hielo y paño tibio y cosas calientes para el dedo. Cuando llega el sábado me jalan, digo yo, por dentro de mí, wow, ya el trainer le fue a decir algo al jefe de ligas menores. Ya yo estaba esperando que me iban a decir de todo. de todo. Cuando me dice, uno traduciéndome, que cómo está el dedo, no, el dedo está bien. Ah, ok, está bien, que yo que cuando me dice, yo digo que me va a subir para doble A, digo, ¿para dónde? Para doble A, digo yo, bueno, está bien, cuando suba a doble A, me meten por el piche, yo doy un doble, oye, tener una semana si cojo un bate, y me meten por el piche a batear, doy un doble. Cuando me dicen, no, que tú no vas a jugar, digo yo, no, si yo no voy a jugar, mándenme para donde yo estaba, para que me subieron. No, que por el dedo, pues yo estaba jugando con ese dedo así. Entonces ahora aquí no quieren que cosa. Y duré 3 meses bateando 400. 400. 3 meses. Y bajé en el último 360. Herdiañe. Yo me paraba como sea, yo me paraba mirando el pitcher, dándole el número 27. Lo que pasa es que el 27 lo tenía que supuestamente un pitcher. Y al pitcher lo cacaron, le dieron, lo botaron porque la efectividad la tenía alta. Y dice, tú te vas a poner esa camiseta. Y yo, tú no sabes si se me pega lo que decían al pitcher. Y fue así mismo. No fui. Ahí empezaste a usar el 27. No, yo usaba el 27. El 27 yo lo estoy usando desde la rookie. Lo que pasa es que yo no sabía pedirlo ya en la clase A media. Jugué con el 15. Entonces cuando yo voy a jugar la clase A fuerte, me dicen, no, ya tú tienes tu número. Y, yo, bueno, y era el 27. Porque la rookie estaba en el mismo sitio que está la clase A fuerte. Ok, ya ellos tenían ese número para ti. Pero lo que pasa es que decían que Marichal, yo no conocía ni a Marichal ni en pintura, yo no sabía que era Marichal. O sea, espera. Oye, esa está buena. Tú no sabías que Marichal usaba el 27. No. ¿Tú no sabes quién era Juan Marichal? No. Juan Marichal yo vengo ya a conocerlo, ya cuando uno va subiendo, que le ponían en cosas de picheo, mira que ese dominicano Juan Marichal. Pero yo no conocía a Marichal. También cuando decían que yo me parecía a Roberto Clemente, digo, ¿quién es ese? Porque de Roberto ya uno va a subir, como lo veía ya en los juegos de estrella, que yo iba y que lo ponían a tirar. O sea, ¿quién era tu referencia entonces? Cuando tú subiste, tú decías, bueno, yo voy a ver pelota, pero tú dijiste, fulano es pelotero. O sea, No, lo que más me venía era como bateaba Moisés Alou. Moisés. Cincuentilla. Ok. Cincuentilla. Y aquí la Negra Pola. Pedro Guerrero. Pedro Guerrero. Pero lo que uno lo oía era por Radio. radio. Aquí todavía no tenía televisión. O sea, Sí, porque eso la gente que lo tenga claro, obviamente. Vladi no sabía quién era Marichal porque en ese momento tú no tenías televisión. No había. No tenías acceso a nada. No, a nada. Y tú llegaste a Grandes Ligas y, ok. No, a Grandes Ligas no, ya en Ligas Menores ya uno empezaste sabía. ahí. Empezando porque en Ligas Menores a uno le ponían los dominicanos, que fue cosas, pero no sabía bien hasta que lo conocí ya en mi primer año. Mi primer año fue en el Juego Estrella. No, en Boston. Sí, mi primer ¿En Juego de Boston? Estrella, ¿En el 99? Sí. 99, ahí fue que yo lo conocí, que Juan Marichal le di la mano. Ok. O me le di la mano, no sé si se la di, porque Bueno, lo conociste. eso lo conocí. ¿Y Oye, el eso. 27 por qué fue entonces? El 27 fue que ellos que me lo dieron. Y después que a mí me firmaron un 27 de febrero, no fue el día 1 de marzo, fue el 27 de febrero que me firmaron. ¿Y por eso te quedaste con el 27? No, yo jugué con 2 números aquí, con el 11
yo no sé si fue el 24, pero fue con el 11 y el 12. Ajá. Cuando yo llego a la rookie, me dan ese número de 27. Luego ese año con ellos, con ese. ¿Por qué te dieron ese número? Fue dado, no fue Oye, esa vaina. no fue dado. Que tú lo pediste, nada. de eso. No, fue dado. Cuando llego, el 27, después en institucional me dan el 38. Después en otro pitrene me dan el 41. Si iba sido que yo lo iba a pedir, me dan de una vez 27 en todos los lados. Ok. O sea, que hablando de ese juego de estrella, ese fue tu primer juego de estrella. Sí. ¿Es verdad que Barribón, tú tienes un cuento con Barribón? No, pues ese fue el 2001. ¿Qué fue lo que hizo Barribón? A mí no me iban a dar turno. No me iban a dar, a mí ¿Tú me- no batean, Jorge? no me iban a dar turno. Y me dice él, ven, coge este turno por mí. Yo, no, espérate, soy yo que sé, va, coge ese turno. Y yo, bueno, como tú me mandaste, el bate se me parte. ¿Sabes quién era ese bate? De Raúl Mondesi. Es el que le da la solda. Ah, está en la solda. Pero fue en el 2001. O sea, él no tuvo que ver con manager. Di que No, él me dijo así oficiales, mismo, son oficiales. tú vas a batear por mí. Digo yo, pero tú te vas a batear por mí, soy yo que sé. Digo yo, vámonos. Fue Barribón que te Fue dijo. Barribón fue él, pues es verdad, fue él que me dijo, no, no le dijo ni al manager ni nada. Me puso a batear. Digo, vámonos entonces. ¿Y qué tal tu relación con Barry? Bien. Él y yo siempre nos llevamos bien. Sí. Sí, no sé, como dice mucha gente, que no sé si era que porque uno bateaba, no sé si cosa, pues él y yo siempre sigo bien. Y el hijo de él, que no llegó a jugar, siempre me buscaba, él se sentaba al lado mío. Y Él, bien, Barribón, bacano sí, contigo. Sí. Bueno, porque hay gente que tiene cuento de que el tipo era odioso. De que Bueno, tenía de te que estoy 5 lockers, de que él tenía todos los lockers del país. Él tenía que parece que es su favorito, su gente. Exactamente, por eso que te digo, que conmigo yo nunca tuve problemas. Sus colegas que bateaban, él lo trataba bien, parece. Eso que estoy yendo. Porque te estoy yendo yo con Ken Griffith también. Uno se lleva bien con sobre todo Barry Larkin. Bien. Y yo lo conocí ya en Grandes Ligas, pues Barry Larkin siempre venía aquí con ese rijo. Y él se aparecía en mi casa, Chechano aquí, Armando Benítez, como es el Queche, Benítez Santiago. Benítez, Él venía aquí también, entonces nos sentábamos a chechar, a jugar domino o a comer ahí, aquí en mi casa. Tú sabes que en ese 99 que dice Ricardo, es tu primer juego de estrella. Fenway Park. Pedro Martínez, tu compadre, monta un show ahí. A mí me dio base por bola. Ese día. Sí, a mí, no me llegó a pillar, siendo de play, y yo era el sexto. Ah, Tú eres el séptimo no bate. le cogiste Sí, el turno. Sí, no le cogí el turno. Sí, porque él poncha a Barry Larkin, Y hacen algo en segunda, sí. Exacto. Exactamente, él ponchó 5 de los 6. Exactamente. 5 de los 6. Él envasa a Matt Williams y Iván Rodríguez mete un tiro a Exactamente, segunda. lo ponchó y hizo doble play. Exacto. Ta- Un ta- juego. sí, Sí. Estaba complicado, Pedro. Oh, estaba nati. No es complicado. Pedro tipeaba. Tú le adivinabas picheo a Pedro. Él tipeaba porque es demasiado nati. Él sacaba la lengua. ¿Para tirar qué? Picheo rompiente. Porque el picheo rompiente está demasiado nati. O sea, aún tú sabiendo que venía Sí, rompiente, sí. estaba incómodo. Claro. ¿Qué pitcher tipeaban que tú lo tenías cogido? Brad Penny. ¿Qué Busca hacía ese, Penny? ¿cuánto le di a ese? Sí, es verdad, hacía, es verdad que tú lo mataste. Reta. Picheo rompiente. Y eso tú lo estudiabas, Bladiera. Eso es lo que yo estudiaba de los pitchers. No importa que tiraran duro. Ojo, tipear en béisbol es que el pitcher hace un ademán, mueve el Un guante, superpanel. saca la lengua y ya va. Brad Penny es el- picheo rompiente. A veces se va mal paso y sacan la lengua. Brad Penny, 16 y 3-14 le batiste de por vida. Lo quemó. A Chanho Park le batiste También, 3-27 de por vida. Pues le di como 4 a él. ¿Sí? ¿4? ¿Qué memoria? No totalmente. Óyeme, aquí te digo otro, que tú le batiste, que lo matadito. Amigo de nosotros, entrevistado aquí, Liván Hernández. Sí. 438. Y le amigos, somos pana. bateaste. Sí, pero Pero también él daba los picheos. ¿Qué hacía el Iván? Cuando él iba a tirar cosas, iba a suave pajón. ajá. Eso. Yo no. Tú escribías, tú lo escribías. ¿Y para qué voy a escribir? Yo en mi mente. Escúchame. Carlos Delgado nos dijo a nosotros que él escribía. Yo no escribía nada. ¿Y video? No, Delgado de. Oye, Los videos, mira, para que tú veas los videos, yo veía
los abridores. Y ya. Ya, ¿y para qué tú tienes que ver el relevista si tú lo vas a un solo turno? Sí, los abridores que tú le coges dos y tres. El abridor tú le vas a coger 3 o 4 si tira los 9. Y tú pero, lo memorizabas. No, que memorizaba. No, yo no, lo de la muela de Él mano. abre la boca, nada más. Yo nada más miraba, tiraba duro, no. Vamos a ver qué hacían picheo, en los picheos. Ay, mira qué hace. Correcta. Picheo rompiente. Yo se jodió. Cambio. Con picheo rompiente. Sacaban la lengua. Y el Iván, picheo rompiente se iba más suave. La moción era más suave de picheo. Sí, cuando él iba a tirar y que picheo suave, iba a tirar que engañaba, a mí no. Y eso tú se lo decías a los compañeros. Se lo voy a decir. No, de equipo tuyo. Da loco. Ah, Claro. con el que tú tienes confianza. Fulano, mira, Iván Sí. va más suave. Cuando... Sí, no, de eso ¿A sí. quién tú se lo decías, por ejemplo? A los latinos. Hablando Cabrera. Hablando al mismo vidrio. Casi más era a los latinos y algunos gringos que uno se llevaba Que eran bien. bacanos. Sí. Pero Orlando no, Orlando siempre conmigo ahí. ¿Con qué gringo tú te llevabas bien, Vladi? Con todo. Porque hay algunos que son medio complicados. No, porque tú sabes que ya uno tiene su, como decía, ya yo tenía mi rango ya. Batió Ricardo, que batió Ricardo. Tenía mi rango, pero yo no tuve problema con ninguno, Con ninguno. con ningún gringo. Y la música en los dogados, los cruzados lo ponías tú, pero el caballo. No, ¿Cómo que no? yo tenía mi música y ellos ponían su música. Tú tienes tu música, tu audífono Mi audífono ahí, pa. y ya. Yo oía mi bachata, mi merengue, lo que yo quería, pero con mi audífono. Y cuando no quería batear afuera, me ponía a jugar Nintendo. ¿Qué tú jugabas? O yo mismo, a ver cómo me pichaban. Con Vladi, ¿no? Yo mismo, un Super NES, yo me buscaba yo mismo. Espérate. Sí, lo que pasa es Tú que... buscabas MVP 2004. no, En PlayStation. no, después que yo fui a Anaheim, no. Ah, era En Montreal. Nosotros teníamos, siempre había un juego y yo tenía mi hora. Para jugar. Sí, antes de ir para MVP, yo jugaba, a ver, decía, el pitcher que iba a pichar, lo pongo, a ver cómo me tiraba. Ponía aquí, y así yo iba en el juego. Aquí, vámonos. Tú buscabas Triple Play 2000, Triple Play 99, Ken Griffey, Ken ¿verdad? Griffey, más era Ken Griffey. Ken Griffey. Entonces tú ponías, en la zona tenías rojo por todos lados. Exactamente. Y el pitcher cuando venía, ok, entonces, y así era que tú salías a jugar ante el diablo. Esa era la referencia tuya. Señor. La Griffey no era la que los nombres no salían. Esa No, pues ya si los que están en ligas menores no salían, pues ya si tú estás en grandes En ligas, Grandes sí, Ligas, ya en- tu en- nombre salía sí. normal. Porque Eso- había una, En Nintendo 64 ya ahí salían los nombres de ellos. pero había una que no salía en Nintendo. Sí, Que los nombres eran como gente de la ciudad. Sí, porque no podían, porque No por tema había de Todavía, derecho. todavía no había derecho, No había exactamente, derecho. en eso no había. Sí, había Sí. una, yo me acuerdo, que yo estaba en Filadelfia, John Crocklin y Dyser, y le ponían nombre de los tipos emblemáticos de la ciudad de Filadelfia. Pero Exacto. eso yo hacía eso. O sea, esa era Me parte de tu preparaba. preparación Porque yo vengo de ligas menores, haciendo eso. pero ya en ligas menores yo no me ponía porque no sabía buscarlo todavía. Ok. Pero ya en grandes ligas sí, ya en ¿Y quién te grandes enseñó ese truco de buscarlo? No, eso es que ya uno va aprendiendo, va aprendiendo. Puchando. Cogiendo más. Va aprendiendo, buscaba Anaheim, en Montreal, ahí salía ya. Oye, pero verdad, en el 99 tú tuviste en el partido de Pedro, ahí en Fenway. Ahí llevaron a Ted Williams, yo recuerdo. Todo eso ahí llevaron todo. Ahora que menos llevan ya Esas leyendas. Sí, ahora que nos llevan. En el 98 tuviste en ese fin de semana, que aquí estábamos pujando todito porque Sammy le ganara a Maguire, tú estabas ahí. Pero en el 97 tú también tuviste en el primer sayón de Pedro Martínez. Sí, Como ahí lo real. ayudé par de juegos. Como Batió. Oh, Batié, sacándole pelota a los Batié juegos. 3-0-2. para que gane su par de Deja juegos. ver, si, 3-0-2, deja ver si fue 3-0. Confirma. Deja ver, porque tú estás tirando números aquí. 3-0-2, 11 horrores y 40 empujadas. Confirma. Es verdad. 3-0-2, 11 horror. Ojo, todo esto es en. Son pocos jugaste puntos, 90 juegos Son pocos turnos. y cogiste 325 Sí. turnos. Ay, ¿Tú no sabes cuántos hiciste, Vladi? No. Gino. 90 y... 100, No, 98. Todavía 98 por ahí. Iba bien y 22 dobles. Mira, Sí. diste buena cantidad de dobles. Sí. Oye, para los ese- pocos turnos. Ese equipo de Montreal aquí se pegó. Se pegó en Dominicana porque estaba lleno de dominicanos. Estaba Felipe. Y segundo, Montreal era un equipo que le habían cogido cariño porque aquí estaba Moisés. Estaba Henry. Estaba Henry con los chocolates. Ahí fue que Henry dio lo... No, fue un año antes.
¿Quién? Que dio los 36. Sí, Henry dio 36, me parece que en el 96. Exacto. Sí, exactamente. Vamos a confirmarlo. Ese equipo pasó 36, Carlos Pérez, que por Moisés. Y el único que no lo vistieron de los peloteros, para mí. De ¿Es verdad? novato. No, a mí no me vistieron. Y que de mujer y ¿Y por qué no cosas. te vistieron? Cosa de la vida. Porque tú te imaginas este moreno vestido de que de Jurel. Con una falda. Imagínate. No, porque tenía Pero que antes eso era normal, Blas. Sí, pero a mí tenía que vestirme era en el 96. ¿Por qué no te viste? No sé. En verdad, yo lo que me decían es... te toca llevarme 6 cervezas a mí, a esto, y yo lo hacía así. Cogía la funda y se la ponía a los que se bebían su cerveza. Y tú no tenías problema con eso. No, es porque yo soy novato. No, o sea, tú sabías que eso era un Pero tema- en el 97, yo iba a batear y David Seguí me mandaba a buscar una patilla. ¿Cómo así? Sí, una patilla para bebérsela. ¿Y para qué? Para jugar, porque... Para enfocarlo, para qué sé yo, enfocarse. ¿no? Una greenie. Exacto, Algo así. en ese tiempo. En era ese tiempo. una green. David era el primera base. Entonces- ¿Tú te acuerdas del equipo completo? Del 97. Completo no, pero Ok. varios. Mira, aquí llegaron 2 damas más. Aquí tenemos No, visita. hay una dama y un damo. Y un dama, ahí está. ¿Quién era el segunda base del equipo? Que Ma- después Marlens. Ajá. Señores, todo el equipo. Sí, Tiene un nombre griego. ¿cómo es? Que ese me decía un nombre ahí. Mike Gruselani. Gruselani. En primera estaba David Seguí. Ajá. En tercera estaba otro americano. Doc Strange. Sí, Treino. Y El catch era. Ay. Que después lo cambian para Chris Toronto. Chris Widger. Y Darren Fletcher. Fleche. Están ahí los dos. Y el centerfield del equipo. Ronald White. Y left field. Henry Rodríguez. Oh, Henry. Y a veces me ponían a mí en el right field y a veces a Mark Santangelo. Es verdad. Epi Santangelo. Epi Santangelo estaba ahí. No, Mike, no. Epi Santangelo. Jugó ahí Sherman Obando. Así que a veces nos encontrábamos y era yo era el cosa de lágrimas de él, ¿cómo es? El paño de lágrimas. El paño de lágrimas porque se desahogaba conmigo, Desesperado, seguro. que no lo ponían a jugar. Se quemó aquí. Y podía batear. Con las águilas. Se vino con las águilas y quemó, Lido. Sí. Es verdad, Vladi, que si tú comías un día No, arroz, vamos a hacer la anécdota que hay. ah, No fue en Montreal. no, pero aparte de esa, porque yo sé que Pero déjame esa fue en hablarte, Atlanta. Yo quiero saber ahora. Atlanta. ¿Cuál es? Dale con Atlanta. La Atlanta es que el compadre dice que cosa, nosotros vamos a unos chinos, Ajá. sacan comida, pero yo tengo siglos que no comía un arroz así más o menos que se parece a los dominicanos. Arroz frito. Sí, era de que para todo, por eso yo me lo comí yo solo. Una pila de arroz que te la comiste tú solo. No, es que no daba para los tres que andaban. ¿Quiénes andaban? Pedro, Ajá. yo no sé si era Henry o ¿O Carlos? no, porque Carlos uno no andaba mucho con Carlos. Ok. Era Pedro. Yo sé que eran los tres Ajá. o dos. Bueno, yo sé que porque ya Pedro conocía ahí, porque ya él jugaba. Estaba en- Paniagua también. Tuvo Paniagua en ese equipo. ¿no? José Paniagua no, ese año no, en el 97 no. Pero ya Pedro lo conocían en el restaurante. En el restaurante, sí. Entonces pidieron arroz suficiente para hablar. No, suponía él decía que era para cosas, pero lo que traían era para mí, no estaba para los dos. Y cuando yo como, yo doy 2 y de 4-2. Y al día siguiente me dice, compadre, ¿para andamos? ¿Para el mismo sitio? Yo di 2. Vamos. En el tercero dije, no, vete tú solo. Y yo, no, pues yo voy esta vez. Y ahí yo comencé a batear. Y era por eso. Pues dije, si yo me siento bien comiendo este arroz y estoy bateando, tengo que ir a comer de nuevo. ¿Y cuántas veces fuiste entonces, finalmente? Eran 4 juegos, fui 3. Ah, porque fue en la ruta, fue en Atlanta. En Atlanta. Un era- arrocito chino. Sí, Encontraste era ahí. bueno, era bueno. ¿Y te dijiste, pasó con otro pero- restaurante eso? No, nada más era en Atlanta, cuando yo iba a Atlanta, Iba a ese sitio. a ese sitio. Siempre Ya que- me conocían, cuando ya Pedro se fue, yo iba a Atlanta, cuando iba a ese restaurante, cuando iba a Atlanta, yo iba, hasta los otros muchachos me los llevaba yo. Venga, que este arroz es bueno. Y cuando me veía uno de los chinos o japoneses, uno de los chinos, ya sabían lo que me iban a preparar. Ya tú eras local ahí. Sí, ya. Pero era bueno.
Y ahora vamos de la nota de que de arroz normal. ¿Cuál es esa? O que tú me ibas a preguntar. No, eso mismo era que si tú en algún momento llegaste a comer en un sitio, te iba bien y seguías comiendo. Sí, era en Atlanta. Eso es cábala. Sí. Y me imagino No, que cábala cogían. no, que el arroz está bueno, no es, porque a veces no es cábala. Lo que pasa es que si el arroz está bueno, tú no encuentras un arroz En que Montreal. más o menos, no, en Montreal, No había después nada de con mi eso. mamá, después que llegó mi mamá. Exacto. Pero en Montreal nada más era pata, como si uno era como un Italiano. Un italiano. Oye, nosotros hemos hecho como 160 entrevistas, brother. Y no hay pelotero alguno que mencione lo de que tú y tu mamá se encargaban de llevarle comida a todos los peloteros que llegaban de visitantes, sea en Montreal, sea en Anaheim, y de que lo de ustedes era, oye, todo el tiempo atendiendo a los muchachos. Mira, lo que pasa los primeros años, bueno, vamos a poner el primer año que mi mamá está conmigo y mi hermano, que ya lo cambian de los Dodgers. Yo le llevaba comida, era al otro equipo, a los latinos del otro equipo, que yo lo llevaba primero. Si habían 4 latinos, mira, mañana te traigo un arrocito, mi mamá está aquí, yo los mandaba a los 4. Ya a mitad de la temporada, los mismos que están conmigo, me dicen, ven acá, ¿y por qué tú le llevas comida a los otros? Digo, no, si ustedes quieren, yo traigo también para acá. Y no tienen que darme nada. Yo le decía a mi mamá, mira, cocine, saque 4 para el otro equipo y para llevar para el equipo de donde yo juego. Y eso se quedó hasta que yo me retiré. Pero cuando jugué a jugar con Tesa en el 2010, Ajá. y cuando fueron a Baltimore, yo tuve que hacer lo mismo. Pues ya ahí ya tenía que hacer la misma cantidad que llevaba para Baltimore, la misma cantidad para Tesa. Con todo. Con todo. Un si eran 2 bandejas que yo llevaba a Baltimore, yo tenía que mandar 2 bandejas para Para el equipo contrario. para el equipo de Tesa. De Texas. O cuando iba a Anaheim. Y eso lo cocinaba la mamá. Mi mamá. Que por cierto, Y comía, sí, ¿el sí. equipo entero tuyo comía? Sí, todo. Ah, pues ese es un viaje de arroz. Sí, exactamente. ¿Y los gringos también? Todo. En Anaheim había el coach mío de bateo. Él nada más esperaba cuando era pollo guisado. Él no comía arroz. Él cogía 4 mulos de pollo guisado. Le quitaba la cosa y dejaba hasta los huesos ahí. Yo decía, Mickey, pero saca los huesos. Nada más de la carne. Y ellos pensaban que yo comía eso. A veces lo comía, pero el día que yo darle para atrás de lo de Pedro, fue una sopa boba. El día. El día que yo El puse día ese día yo puse la 9 y fue una sopa boba que yo El día que le diste el tablazo, Pedro. Oye, una cosa, porque la doña sigue con Vladi. Sí. O sea, Vladi ha seguido la misma tradición. Nos lo dijo en la entrevista, de que se ha mantenido en la misma, con la comida de su abuela y también atendiendo a los peloteros del otro lado. Sí, pero él lleva menos que lo que yo hacía. Vamos a suponer, a los latinos de los otros. Entonces nada más lleva, si son 4, él lleva esos 4. Ok. Pero si pero yo antes era todo. Ah, tú ya vas para el pueblo. Bueno, hasta la ampalla comieron. Mentira. Sí. Hay un grupo de la ampalla que había un cubano, Ale Díaz, el moreno él. Un día yo estoy bateando, no, mentira, estoy bateando y me dice, oye, Acere, dije, tu mamá cocina bueno. Digo, sí, ¿qué tú quieres? Dice, sí, pero nada más no es para mí solo. Digo, ¿y por qué tú es para mí solo? Tiene que ser para los 4. Digo, está bien, yo lo hago. Entonces yo digo, ¿cómo lo hago para mandártela para donde ellos están? Porque tú sabes que ellos están en un cuarto árbitro. en un cuarto aparte. Sí, claro. Me dice, no, después yo le pregunté a uno de los que le llevaban la cosa a ellos. Digo, no, ya sé con quién te lo va a mandar. Y cuando ellos iban, yo tenía que mandarle. Hasta los árbitros. A esos 4. Después que comieron, en un turno te dijo, oye, estaba bueno, ¿te dijo algo? Sí, pues me decía después. En el proceso del turno. No, pero no cuando yo estoy bateando, sino me decía, hacer. Estaba rica esa comida.
Y después los otros que cuando yo llegaba, thank you. Yo, no, cuando ustedes quieran. Y no te ponchó alguno y tú dejaste de mandarle comida. No, porque nada más fue ese grupo, no fue nada más el Ahorita grupo donde estaba. aparecía Ángel Hernández, ahorita te ponchaba. No, pero ese fue el peor ampalla que yo he visto ese. ¿Cogiste lucha con Hernández? No, ya yo no dejaba que coja conmigo, no. ¿Cómo así? Hacía swing rápido antes que me ponche cantado. Cantándolo loco. Él y yo tuvimos problemas en mi primer año. Con la base llena, un picheo aquí adentro, yo hago así, pero en el suelo. Después me poncho, en verdad fui yo que me ponché, no dije qué cosa. Hice un swing a picheo bajito y yo le tiré el caco. Él no me sacó, pero yo le tiré el caco para atrás. O sea, tú fuiste para el logado y... Porque estoy buscando empujar una, no, yo ya era el último out, yo me fui para Rayfield. Yo digo, bueno, este está bolero, oye, un picheo bajito y adentro. Wow, digo yo, wow. Y yo hice swing, me ponché. Cuando yo hice así, me tiré el caco. Pues no, se lo tiré, pues no fue para, lo tiré para atrás. Ajá. Pues él lo vio que fue para él, pero no me hizo no cosa. Después, cuando los años anterior, me dice, coño, usted batea, digo yo, por dentro de mí. Y tú haciendo que uno haga swing a bola mala. Exacto. Loco por decírselo. No, exacto, porque si uno le dice una vez te sacan. No te Ahí me sacaron 2 veces en un rotri. Y oye, ¿por qué? Yo estoy en 3 y 2 sábados, base llena. Y digo yo no voy a hacer swing, no voy a hacer swing. Que si yo digo que voy a hacer swing, que sale de... Y paso el bate. Yo me encojono yo mismo, detrás yo baje, El ampalla me saca, y digo, ¿por qué tú me sacas? No, que tú estás dando el bate, digo, coño, yo tengo nada conmigo mismo, ya tú estás afuera. Y de verdad, ya estoy afuera, y me sacó. Bueno, eso fue en Cincinnati. Después en ese road trip vamos a Miami. Oye, un ampalla me dice, wow, que a ti te sacaron. Digo yo, sí, por cosas. Me pasa lo mismo con él. ¿Cómo y también me saca. Digo yo, pero es que conmigo mismo, no, ya tú estás afuera. Digo yo, mejor no decirle nada, porque imagínate. Mentira. Mejor me iba así, de verdad. Yo, güey, me ponchó a mí con un picheo en el piso, en el suelo, base llena, 3 y 2. Y ya yo voy corriendo para... dice, coño, ¿qué fue? Tú le haces swing a todas. Digo, es que no importa que yo haga swing a todas, si es bola, es bola. Y hay árbitros que han hecho ese tipo de cosas y después te piden disculpas. Mira, me equivoqué, mala mía. Es lo que se echó a reír. No, pero en el caso de él sí, pero en otros. No, porque los Te otros... cantan un picho mal y después en otros No, te dicen, porque mira, ya... mala mía. No, es que ahí no te van no te piden disculpas. Porque para que tú veas que el mismo Alfonso Márquez, que no me dio el jonrón, después yo rompí el récord de Montreal, que eran 204 hits, yo di 206. Y me dice felicidades. Digo yo que por dentro de mis felicidades, que si va a ser por ti se queda ese récord. Así mismo. Porque ya con el jonrón ya yo no iba a jugar más. Y pues yo ya como que ya tenía 200 hits. Entonces me pusieron de primer bate, di 4 hits pero no levanté la bola. Como referencia, Joe West es el árbitro que Nelson se tira el selfie Ese mismo. en el juego de estrella Una de leyenda. Denver, una leyenda. Y Ángel Hernández es el fatal que le canta un strike a Eric, bueno, no mentira, ¿Verdad? a Eric Aybar en el Clásico Mundial, una bola que afuera. Ese mismo. Eso es fatal. Y ají para el Rayfield. Sí, bueno, terminó demandando a Grandes Ligas Sí, y sí. tuvieron que buscar hasta un acuerdo y está fuera de Grandes Ligas ya. Lo sacaron. Sí. Ustedes ven los árbitros antes del juego. Tú lo veías y van para allá, por ejemplo, van para No, allá. porque no, que lo ponen. Cuando hacen el I know, los árbitros que van, si tú no sabes quién son, tú lo ves en el I know del equipo. Que pegan el clubhouse. Le toca el Ahí están los 4 que van para allá. Ajá. Dice, bueno, le toca a Hernández a uno, hay que hacer swing. Hace swing a lo loco. Todos los picheos. Tú Pero sabes- después, tú sabes que yo, con Atlanta, yo cogí 4 bases por bola en un juego. 4. Y el que estaban payando atrás era, Hernández. no, Alfonso. Díaz, Ok, el de la comida. Lázaro. el de la comida, Lázaro Díaz. Ujú. Y el man ya discutiendo con él. Y él dice, yo sé que él le hace swing una bola mala, pero esa tan mala.
Oye, que él no le hizo swing, es que están bien malas. Exacto. 4 malas. Y los pitchers que dicen, no, son 4 malas. Al día siguiente, va a Filadelfia para allá a jugar con nosotros. Me dice el umpire de home play, wow, que tú cogiste 4 bases por mala, 4 bases malas anoche. Digo, por hoy no, doble. No estoy en eso hoy. No, dije, hoy no toco para coger base por bola. Doble de una vez. Sí. A ti no te gustaba coger base en bola, Vlad. A ti lo que te gustaba era batear. No, pues si entre dos, yo me metía entre dos, peleaba, a veces lo cogía, a veces no. Tú sabes que Porque es que yo no dejaba que, suponer, coger picheo. Si venía en la zona, yo le daba. O sea, eso. tú tienes, óyeme, que contigo se puede durar 4 horas hablando porque tú tienes muy buena memoria, uno. A veces ahora, Pero de verdad, por ejemplo, ¿tú te acuerdas qué pitcher fue que tú solo sacaste en tu primer playoff en Fenway Park? El partido estaba 6-2, séptimo inning. El nombre no me recuerdo, pero usaba 50. Oye, pues ahí sí es grande entonces. Bueno. Ese lanzador en Fenway, serie divisional, es Mike Tinglin. Que a ese también fue que yo le di cuando sacan a Pedro. Oh, Claro, no va a tirar lo mismo. ese partido termina ganándolo Boston. Sí, porque ya con hombre en tercera y hombre en tercera y primera no me pichaban. 4 malas. Ah, después del palo. Cogido turno. Después del palo. Cogido turno que podía ir nosotros arriba. Había hombre en tercera y en primera me daban 4 malas. Y bueno, ese juego lo acaba David. Sí, bueno, de que le dio un picheo jangueado Jonrón por el left. al zurdo que ese también después que lo cambian después que firmó con Seattle también lo cambió. ¿No era Jeremy Washburn? Sí. El zurdo, que David se la Ajá, sacó. el zurdo, sí. Y en esa misma serie, entonces, Manny Ramírez se la saca al Keith Rodríguez. No en esa. No fue en esa, fue en la Fue después. en el 2007. 7. ¿Tú tienes un cuento de ese batazo o no? ¿A qué? Del de Manny Ramírez a Keith Rodríguez. No, que él dijo que si se la vuelve a tirar se la va a sacar. Que Y sí, se la tiró exacto. de nuevo. ¿Qué fue lo que le tiró el slider? Fue un picheo rompiente. No sé si fue el aire o Manny cambio. le dijo al catcher, Si se lo vuelve a tirar se la va a sacar. y desde que salió, tú te diste cuenta, imagino. No, que yo venía de Rayfield caminando ya. Ya tú sabías. Porque yo estaba en el Rayfield. O sea, tú Pero sabes que que él le dio, él levantó la mano. ¿Qué uno va a hacer? No, y seguir Caminar viniendo de para Manny. allá, para adentro. de una. Sí. Manny Ramírez, yo te he escuchado hablar de él como bateador. Si tú tienes que hacer un ranking, tú jugaste con muchos tipos y enfrentaste a muchos tipos. Caballos dominicanos. Tú enfrentaste a Beltrán, enfrentaste a Manny, a David, viste a Julio Franco. Pujol. Pujol, Alex. Ya Franco ya era. No, yo estaba, a yo veces estaba en que edad. jugaba, a veces. Veterano. tú viste- Un super más malo vi más fue con Atlanta, cuando cosas que lo jugaba un poquito más que en los mes. Tú viste a Sammy, Ajá. viste a Arami, viste a Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Alex, como ya decía Ricardo, Pujols. Si tú tienes que hacer un top 5, Mejor vamos a eso así. Él no se quiere meter en lío. ¿cuál es el mejor? Bateador. Bateador. Ya, te lo puse fácil ahí. Uno. Sacándome a mí. Claro. Pues tú eres el tipo al que tienes que elegir. Wow. Yo pongo 2. De los dos son Pujol y Manny. Y de tercero, ni es que somos un poquito contrarios a Alex Rodríguez. Porque lo que Cambiamos el tema. Vladi Jr. Pero lo dijo en la espérate, entrevista. Sí, dime. no te vayas con Vladi. Él dice que el número 1 es Manny. Número 2. No, estoy diciendo Manny o Pujol, te dije. tú dijiste uno de los dos. No, Yo pensé yo pensé con Pujol adelante, pero uno de los dos. Sin orden. Pujol, Manny, Alex. Sin orden. Esos son los 3 tuyos. Sí. Vladi Jr. dijo en la entrevista que le hicimos, que su bateador, que no, él no ha conocido a Manny Ramírez, y que él es enfermo con Manny, lo más seguro tú lo sabes porque es hijo tuyo, evidentemente. No, él tiró ahí, fue. Él nunca me ha dicho a mí que Él Manny- no ha hablado de eso contigo. No, es que él y yo no hablamos mucho de pelota. Ok, hablan de otra cosa. Sí, sí. Pero dice él que él le gustaría entrenar con Manny Ramírez. ¿Tú qué dices de eso? Bueno, si Manny le da la oportunidad que lo vea, porque que lo que pasa es que a veces no hay tiempo. Y si a él le gusta a Manny, uno no puede decir que no. Tú y Porque Manny él son panas. él dice Sí. que Manny es el mira mejor. lo que es Manny, David,
te voy a decir que más. Igual menciona venezolanos, yo con Bobby Abreu jugué un año nada más, pero siempre no compartíamos porque jugábamos en la nacional. Él jugaba con Filadelfia y yo con Montreal. Nos enfrentábamos mucho. Y uno se lleva bien con Miguel Cabrera, que Miguel Cabrera, con los bates que él batió, fue con un bate que yo le regalé. Oh. Y él hizo, después de ahí comenzó a hacer ese mismo molde. Siempre nos llevábamos bien. Y cuando yo le puse a uno de los hijos míos, me dice, ¿cómo se llama ese Vladimir Miguel? Me dice, bueno, buen nombre. Digo, sí. ¿Ese es el último que te firmaron? Ajá. Pero que no fue por Miguel, sino su abuelo también se llama Miguel. Ok. Ok. Pero ya está ligado ahí. Tú sabes que ahí Brady lo que decía era que él quería hacer un ajuste para tomar reacción y que el mejor que él veía haciendo ajuste entre picheo y picheo, entre los lanzadores, era Manny. Y que por eso él quería aprender de Manny Ramírez. Bueno, eso yo creo que para aprender hay que verlo bien. Porque el ajuste tú lo haces tú mismo. No es de que viendo a otro. Él quiere ver a Manny, pero el ajuste de Manny es de Manny. Y especial. Exactamente, el de él. Porque yo también te hacía ajuste. A veces me iba adelante, pero yo te cogía la bola medio a medio y te la sacaba. A veces muchos picheos que venían adentro, que si yo la dejaba pasar, me daban en los testículos. Y yo la sacaba. Ver la bola y hacer swing adelante, no es el ajuste. Vlad ese día también nos decía que él aprecia mucho de Juan Soto el tema de poder identificar los picheos. A ti te decían que no, que bueno, que tú cogías todos los picheos malos y demás. Pero exactamente, pues como te dije ahorita, si no que si era invasión medio a medio, si los piches se iban dando cuenta medio a medio, me sacan más out, porque yo la veía más grande. ¿Y Vlad no tiene eso? No. Vlad toma más bolas, o sea, sí, tiene mayor pero que yo le conocimiento, daba mayor conocimiento, porque siempre ha subido con alguien atrás. Sí, que el tema no era que él no tenía conocimiento, que él tenía que hacer swing. Claro. El Porque punto. no tenía nadie. atrás. ¿Tú le hablas a Vlad Jr. en el proceso de la temporada, después de un juego? No, lo que hace malo. Exacto. Yo veo el juego y le digo, mira, métete más cimelón que no te van a pichar, te están pichando demasiado afuera y tú quieres jalarla. A veces le digo que se meta, el primer turno se mete, pero después vuelve otra vez. Digo yo, métete que no te van a tirar nada adentro. Ahora, cuando tú veas que te tiren mucho adentro, tú te pones cómodo en donde tú estás bateando. Pero siempre afuera. Y tú vas a ver, yo decía, a ti te comienzan afuera. Te van a tirar una adentro para despegarte y volver otra vez para afuera. Y tú te vas haciendo swing, enseñando los panties. tú sabes que Se va haciendo suyo enseñando los panties. Sí, porque uno dice los panties cuando es de una. de uno. Tú sabes que él lo decía algo en la entrevista a nosotros. El público presente. Sí, el público está Eso, ovacionando. para que vea que está en vivo. Está ovacionando el No, está público. en vivo. Está en vivo. Mira, vienen más. Sí. Sí, es que hay mucho. Tú sabes que Vladi nos decía a nosotros que una frase, y se fue viral, que él no quiere nunca decirle a su papá que él fue mejor o que di que papi, yo te superé. Ahora, los padres siempre queremos que los hijos nos superen. Mira, mi hijo nada más me ha superado una sola cosa. Y quizás ustedes lo saben lo que es. Que ha dado nada más un año que ha dado más jorrón que yo. Pero después de ahí ya usted tiene que ver un solo año. No, el de 48. 48. No lo dicen en jonrones. Pues en jonrón. jonrones. Y el guante de oro. Guante de oro. El guante de oro. Pues yo me gané uno, lo que pasa es que no me lo dieron. ¿Cómo así? Claro, te voy a decir por qué. En el 2004, el outfield que más sacó gente en base ¿Qué más asistencia hizo? fui yo. Fui yo, y búsquenlo. Oye, lo puedo confirmar ahora mismo. El outfield que más hizo en su cosa fui yo. Y no me lo dieron, me dieron el MVP. ¿Por qué no me lo dieron los dos? Ay, Chiro se ganó 10. Quiten uno Chiro y démelo a mí. Es verdad. Es real. Y ese año, y yo no sabía, yo me pongo a ver, digo yo, pero si yo fui el que más saqué en home de right field, el guante de oro tenían que dármelo. Por cierto, Y hice 2 errores
Mira. 2 o 3 errores fue que hice. Él tiene los datos. Para todo eso, obviamente, tú tienes que estar orgulloso de Junior. Ah, claro que sí, De no, todo lo que orgulloso. está haciendo. Yo sé que eso es coro, lo de que no, No, está no, no. superado. El coro, pues tú te... No, porque yo te digo, no es que uno no quiere, pero lo que te digo es, lo que como te dije ahorita, de los 15 años, yo batí 13 años, 300. Bate entre 18 de por vida. No, y 12 años corrido, Que es el promedio más Me alto. imagino. Sí, es que que- son 12. ¿Qué es lo que me está diciendo Virgilio? Quiero imaginarme ¿Qué? que tu deseo es que cuando Vladi Junior se retire tenga números mejores que tú, porque tu hijo, Claro. Eso es lo que uno quiere. por supuesto. Él dice que no, pero él va a estar para No, lo eso. que pasa es que él... y tú tienes que empujarlo, seguro. Claro que lo puja. Tú tienes que pero empujarlo. Lo que tú decías... Pero ahora te voy a decir, mira, Sí, dime. el año pasado, Oye, esa frase a mí me encantó de él. el año pasado yo por voy... un tema de respeto. Oye, Claro. el año pasado, yo voy. Le quedan como 45 y para 200. Ujú. Y yo le digo, mijo, el año que tú estás teniendo de maravilla, tú tienes que hacer lo que hizo tu papá, tan siquiera un año, Da 200. 200 y tú lo puedes hacer este año. Me dice, sí, pero que a veces yo decía, tú corres bien, el tercera base está allá atrás y tú sabes tocar, déjasela. El último día yo le dije así mismo, me dice, papá, me van a poner el primer bate, el primer turno, el tercera base está allá atrás, haz swing como que tú no le vas a dar, haz swing a lo loco para que se eche más para atrás y déjasela. Que va, pues el pitcher del zurdo no quería que le dé, ¿no? Para allá, para acá, base por Se bola. regó a propósito. A propósito, porque a los otros le pichaba bien, a él no fue que no le pichaba. Y se quedó a ley de uno. A ley de uno. 199. Pero no lo va a hacer en algún momento. Por no, cierto, eso mismo, pues yo le dije ese año. Por Yo cierto, mira, Vladi, sí, que tú que yo querías. quería. Pero cuando se terminó, tremendo año. No, si no pasó lo de 200, vienen más años. por O supuesto. sea, que sí vienen palabras, aunque ustedes no hablen mucho de pelota, porque No, porque ahí yo lo quería, porque ya tú yo, lo querías motivar, era. no, que ya yo voy allá. Yo no fui a Tampa. ¿a qué Tampa? A Toronto. ¿A Toronto? Yo estaba en Toronto. Tú fuiste a empujarlo. No, iba a hacer un cosa con ellos y vi, estaban jugando, era con Tampa, yo creo que. Y fui a hacer como un anuncio con él y de Río, Ok. de Berrío, José Berrío. sí. El pitcher. Con una fundación que ellos tiran. Ok. Entonces yo fui a apoyarlo. Tú sabes que Vladi, el tema de conversación, nos dio una entrevista, nos dijo que él tenía un día para negociar con el equipo Toronto. Tú tenías que ver que los últimos 3 años Toronto tira por Otani, tira por Yamamoto, Oh, tira sí. por Sasaki, tira por Soto. Y como un padre tú debes decir un momento, bueno, chulo, pues yo creo que me le oferten algo a mi muchacho. Y nadie llega a un acuerdo. ¿Qué tanto tú hablas con él de eso? Tú le dices, suelta esa vaina. No, mira, de eso yo no, de hacer de eso, no me he sentado, no me siento con él a hablar de lo que está pasando, si Toronto lo quería firmar o no, se lo dejo a su abogado. Ahora, si él me dice, mira, ¿qué tú crees esta oferta? Yo le puedo decir sí o no, pero nunca llegamos ¿Para qué? de oferta que le ha ofrecido en nada. Yo no me meto en eso, como dije ayer, que me querían, dije, yo no sé, si ustedes quieren, llámenlo a ver cuánto le ofrecieron. Ustedes no hablan de eso. Pero quiero imaginarme que tú sí viste cuando él llega a los campos de entrenamiento, la prensa inmediatamente lo aborda y él dice, oye, yo voy a hablar hoy y no ya. voy a hablar más. Exactamente. Y porque sereno, tranquilo. Eso es lo que yo dije, porque lo que estamos es, ya no lo firmaron, no lo firmaron, no entran en el acuerdo que él quería. Enfócate. Que se enfoque a batear. Y después ve a la agencia libre. Como dije, que me dice uno, ¿y tú piensas cuánto después de dar a tu hijo? Digo, esperen, cuando él termine la temporada, usted va a saber cuánto es. Porque yo no puedo no decir qué cifra, porque no sé en verdad qué cifra está buscando mi hijo. ¿Y tú sí tienes algún equipo de preferencia que te gustaría verlo? No, No. lo importante es que ande vaya, que haga su trabajo. Y que le paguen su cuarto. Exactamente. Es verdad. Para él que vaya, yo voy, como quiera. Vamos a suponer, Apoyarlo. yo voy a apoyarlo, ni que sea por 3 días o 4 días.
Porque no tú puedes durar más de ahí. ¿Y por qué, Vladi? No, tengo que venir a hacer mi trabajo. Tengo que hacer mi trabajo para acá. Yo tengo que ir a Montreal, suponer ir a Anaheim, a Lepin Drainer. Y después cuando comience la temporada aquí, tengo que ir Porque Vladi a Boca trabaja Chica. como asesor con de Los Angelinos. Los Angelinos. Ok. Incluso, Y si van los Yankees, Vladi, ¿qué hacemos? No, es un equipo de Grande Liga. si los Yankees lo Bueno, ofenden. pues, si va a los Yankees, yo creo que yo no voy. ¿Por qué, Vladi? Mi hermano. Después, Mentira. Pues viste que riéndote, pero hay alguito por dentro. No, nunca he tenido problemas con los ¿Tú no querías Yankees. saber mucho de los Yankees? No, nunca. Está bien, pero oye bien. Yo nunca he tenido problemas con los Yankees. Está bien, pero al cuento, ¿qué fue lo que pasó con los Yankees, Vlad? Y chiquito. Lo que pasa es que nosotros vamos a jugar, era con Montreal, Ajá. ya cuando comenzamos los Interliga, Ajá. los mandan a sacar, pero yo no me recordaba de eso. Por Ya, eso. él tenía 3 años. 3 años tenía él. Están en el Yankee Stadium y lo mandan a sacar. Lo mandan a Vladito. sacar y entonces hay niños del otro equipo en el play. Pero ¿qué puedo hacer? Yo no estoy en Montreal, porque en Montreal me lo dejaban. Hasta los mismos juegos, él se quedaba En el Dogado. en el dogado. Y esa vez lo sacaron. ¿Y qué tú hiciste ahí? Tú dijiste, No, es que yo no dije nada, porque es que uno está abajo y él está arriba, está en el dogado, adentro, y de ahí fue que lo sacaron, lo mandaban para arriba. pues tú te molestaste. No, porque que no, como te digo, Como tú estabas No. de visitante, tú de dijiste. visitante yo no puedo hacer nada Pero entonces a él se le quedó eso. a él, pero después cuando él habla eso, fue que me viene a la mente. ¿Y Digo, cómo yo- se yo acuerda Vladi? ¿Qué edad tenía Vladi cuando eso? 3 años. ¿Y se acuerda? Así mismo. Pero Del consejo también, que después cuando lo veo, digo yo, ya olvídate de lo que pasó con los Yankees, tú no sabes si son ellos que te van a dar el dinero. Que puede ser. Y yo le dije, no, olvídate de eso. Porque supuestamente después yo me di cuenta que yo iba a llegar a los Yankees. oh, Sí, en el cambio que mencionan a Pedro, supuestamente yo iba para los Yankees. Era Pedro y yo, y por el que es puertorriqueño y Por otro. Posada. Posada. Pero después fue que me dijeron, no, tú ibas para los Yankees. Entonces después que ya me salen la barba, yo decía, si ellos quieren que yo firme con ellos, que me acepten como yo soy. Con barba. porque Sí, Porque hay que quitárselo todo. exactamente. Yo decía, si me aceptan como yo soy, yo juego con ellos. Porque que uno no es un guardia. Porque a veces tú puedes hacer tu uso y tu pelar y de todo eso. Eso es lo que pasa. Que a veces quieren poner cosas como que si uno es guardia. que por cierto, Vladi, el tema de los Yankees, dijo después que tumbó, que ya, que eso él sabe No, que tu porque fui yo negocio. que le dije, fui yo. Aparte a partir de tu consejo fue que él dijo, ok, Sí, no, ya. yo le dije, ya deja de estar hablando de los Yankees, que tú no sabes si es el país que te van a dar los chelitos. Exacto. Pero se lo dije en serio, no fue de que relajando, porque a veces yo relajo mucho con él. Pero ella así mismo, ya está bueno, deja de estar hablando de los Yankees. Usted no sabe si el país que usted va. Oh, mira la cosa de la vida. Ahora Vladi puede ser agente libre después de esta temporada y los Yankees ser un equipo Puede ser que que caiga. oferten Pero claro. contrato. Pero lo único malo es que yo digo que nosotros nosotros tenemos demasiada gente que somos de por aquí. Eso es lo malo, que uno de nosotros jugar en Nueva York es lo más que uno tiene demasiada gente que de mi pueblo, de cercano, y a veces van a querer estar metidos en el play. Eso es lo malo. Espérate. Porque allá Es un vive buen mucha punto. gente de Nueva York, Pero sí, hay muchos de aquí. de aquí Don Gregorio. Don Gregorio, Nizao, que uno se lleva bien. Y hasta de Santana, de Santana. ¿Cuántos tickets tú llegaste a dar jugando allá en Nueva York que tú tenías que comprar? 40. 40 tickets. Pero eso era en la época que jugaba Vladi. Imagínate lo que hay ahora. Más. No, pero a lo más que daba 40. 40 tickets. A todos los amigos, o sea, gente del pueblo. Que iban, sí, se me tocaba una serie. ¿Y cuántos tickets le dan al pelotero? ¿Le dan No, 5? ya eso he comprado yo. Comprándolo tú. Sí, ya. Diablo. He comprado. 60 dieron un Dice juego. Virgilio que 60 tickets te dieron un momento. Bueno, pues yo me acuerdo de 40. Dieron mucho. Y eso fue en esa época. Imagínate ahora que hay más gente de Don Y Gregorio. más que allá. se crean, hay muchos carajitos que, Nacieron allá. que se crían con él aquí y han viajado para allá. Oh. Pues va a ser home club entonces. Eso es lo que pasa. Digo, puede ser una distracción eso. Eso es lo que No, él dice. ya distracción de que ya ese muchacho mejor
lo deja así al lado, porque que pasan cosas que él mismo va viendo. De lo mismo, de a veces mucho que tú vas y compartes con ellos y después cuando tú vuelves, tú sabes que están en la misma división, y tú vuelves y comienzan a hablar, ya él le va sacando los pies eso mismo. Ok. Ok, mira, Vladi salió, Junior salió bateando con guantilla. A lo primero él batea sin guantilla, pero a veces tú ves que él coge varios juegos sin guantilla y usa tape. Igual que su papá, que nunca, bueno, tú usaste guantilla me parece que en un momento en Liga Menor. En ligas menores no, yo usé por el frío, por un par de días. Después en Grandes Ligas usé en mi primer año como 4 o 5 juegos. Me fui de 4-0, Más nunca. Más nunca. la rompí, me puse tape. Porque yo de ligas menores yo no usaba, era tape. En Albany, Georgia, no iba a jugar 5 meses. Y la primera vez hacía un frío que yo nunca... de Don Gregorio. Imagínate, tú de este calentón aquí a jugar para allá arriba con ese Sí, frío. porque en la rookie era igual que aquí, que era caliente, que ahí era en Huepambí. Pero ahí para allá, que yo no sabía, ahí usé guantillas. Tú sabes, Jaime, lo que hacía Vladi, ¿verdad? ¿Qué hacía? Eso no es nada malo. ¿Es qué? Lo que hacía Moisés también. Orinar en la mano. No, eso no es nada malo. Eso no es nada malo. Pero qué bueno que tú le digas a la gente qué efecto causaba eso. Te ponía la mano madura. Madura, para agarre del bate. Pero no era de que uno se orinaba de que cuando tú ibas a orinar todo el tiempo. Ahí sino voy. En el Ahí voy, ahí voy. baño. O sea, que tú hacías pipí En el baño. o que tú entonces con una mano tú... No, o sea, con una ¿cómo? mano no, yo lo dejaba suelto. ¿Cómo la va? Que era bañándose. Ah. Tú tenías que, uno dejaba suelto, uno ponía la mano ahí abajo y ya. Y ya. Cosa. Se lavaba la mano O con jabón y te jabonaba. O tenía un pote que tú entonces No, echabas. pote no, porque ahí es de mucho. Ah, bueno. Ahí es de mucho. Ahí Ok. es de mucho. Está bien. Sí, está bien. Porque si el pote tú lo vas a guardar, es de mucho, porque ya tú bañándote, te cae el agua. Ok. ¿Eso fue un consejo de Moisés? ¿O- No, yo hacía antes desde que yo comencé a batear sin guantilla, desde aquí. Porque Moisés también lo ha hecho público, de que él en algún momento lo hacía también. Sí, pero nada más bañándose, no de que cuando a cada rato tú vas para el baño a hacerlo. No, Tú sabes no, que ahí me voy a un puntico más con Vladi. Cuando Vladi te dijo que se iba a vivir para Tampa y a entrenar para Tampa, diferente a ti, porque tú viviste aquí todo el tiempo y entrenaba aquí. Aquí tenemos la muestra. ¿Qué tú le dijiste, mijo? Dale, bien. No, tú sabes que a veces yo dije que es mejor, porque así está más tranquilo. Pero si va así, yo no me voy. Y todavía no me voy. ¿Por qué? Porque yo aquí hacía mejor, trabajaba mejor aquí. Él no. Porque él lo que es que levanta pesa, yo no levantaba pesa. Ah. Lo mío era natural. Yo cogía una cuica de esa, una gomita, calentaba los cosas y vámonos. Y pero ustedes me imagino que también tienen personalidades diferentes. Él, como tú dices, él allá está más enfocado, ¿verdad? Exactamente. Aquí probablemente tiene más distracciones. Sí, porque tú sabes que a veces los muchachitos, los jóvenes, cogen para su casa, vamos allí a que... No lo jangueen. O sea, no janguean, si no hay mismo, a veces tiene que decir, mira, ya yo me voy a acostar. Ok. Pero si se lleva de uno, tú te acuestas a las 3, a las 4 de la mañana. Yo veo como que Don Gregorio, como que siempre hay un coro. Yo pienso en Don Gregorio. ¿Y cómo tú lo sabes? No, porque yo no, de verdad, Vladi. Pero el líder del Yo coro pienso aquí. en Don Gregorio, yo pienso como que todos los días hay un coro. Sí, no, sí. Allá están los muchachos. Nosotros llegamos y hay un coro. Ajá. ¿Qué es lo que tú haces, Vladi? El día a día tú. El día a día eso mismo, jugar dominó, a veces comer una gallina o sancochado quizás, pero siempre haciendo coro. Haciendo coro. Sí, a veces nos acostamos tarde. ¿Qué Ya, yo no juego, ¿no verdad? ¿Qué tarde, Vladi? 1, 2 de la mañana. Hablo por eso temprano. No, pues ya le da. ¿Y qué le gusta ver a Vladi? ¿Ve televisión? Veo Netflix, un super me gusta mucho ver películas, ya tú sabes. ¿Cómo?
No es lo que tú estás pensando. ¿Y cuál es? Y yo ya tú sabes. No, porque estás pensando en otra cosa. No es. No, pero eso se ven también. Película de acción. De acción, así. Tiroteo. Esas son de acción. Bueno, no, pero espérate. Ese es de otra acción. Otra acción. De otro. No, pero no esa, no. Ok. Esa no. Pero le gusta Netflix. Pone tu película, tú mismo. Veo aquello. más de, tú sabes, de cosas pero que de acción. Ok. A veces veo también que están dando mucho Serie. de series de japonesa, china, pero están Coreano. coreana. Veo El juego de los calamar. Están de no, moda. esa Están de moda los coreanos. ya yo vi la primera y la segunda la vi, pero de diferente, porque han hecho dos diferentes cosas. Sí. Sí, pero me gusta, pero no. Y es que YouTube, demasiado, tú dices que tú ves. El podcast, Lo pero que juego, no le da lo like. juego. Pero que no le da like, dijo. El podcast, ajá. No, ese no. Porque, El de nosotros. No, el de sí, nosotros. eso mismo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que no le doy like. Porque por es qué, que es Vladi? la hora. ¿Y qué tiene que ver ahora? Dije porque a las 2 de la mañana tú no quieres dar like porque es muy tarde. Oh, claro. Oye, pero dalo like, Vladi. No, es muy tarde. Porque a veces, en verdad, yo me pongo, a veces yo me pongo a ver los horrones que yo daba. Ajá. A veces también me pongo a ver muñequitos, lo que hace el hermano, porque piano no es. Fautomato. No, Fausto no es. No, es como que llama el hermano. Samuel. None. Samuel Mata. Que se pone también a hacer cosas. Pero yo veo a ustedes ya a la 1. A veces la mujer está viendo otra cosa, viendo. ¿Y qué? ¿Te damos sueño? ¿Que tú lo pones a las 2 de la mañana? No, porque a veces subo de ver la televisión aquí abajo. Ah, ok. Entonces no me da sueño y me pongo a verlo. Bueno, ahí Bueno, la última que yo vi fue la de Orlando Cabrera. la Orlando. Que habla mucho de ti. Esa la pusimos hace 3 días. Esa yo la vi. Y la de Vladi Junior la viste entera. Sí, pero cuando la tiran, que Es larga la de Vladi Junior. cuando la tiran, pero no entera el mismo día. No, de poco en poco tú lo hagas. Y tampoco diste like. Que no. Que vaya. Ok. Está bien. Bueno, a esta tú tienes que darle like por lo menos. Quizá Depende de la hora que la veas. Depende de la hora. Quizá. Depende de la hora. Depende de la hora. Tú sabes que yo no quiero. ¿Qué tiempo llevamos? Tenemos 2 horas ya. 2 horas. Casi 2 horas. Ah, no, pues tenemos tiempo todavía. Oye, bien. Hay 2 videos tuyos hablando de YouTube que son highlight full en YouTube. Uno es el tiro en Chi Stadium, que Carlos Baelga da un doble a la pared. ¿A quién tú sacas en home? Es americano. Era Ketchel. El nombre que se me vale. Todd Hundley. Todd Hundley. Tiró un misil que tú metes en home. Sí, que dicen que no cogí un buen impulso. Ahí yo cogí buen impulso. Yo metí tofe. Es el tiro, llega de aire, ese tiro De no un bound, es de un de un bound. o de un bound. De un bound. Y bueno, que Bobby Valentine sale y después dice de que, oye, este tipo no necesita a nadie que vaya a coger la pelota. Y hay otro. Alberto Castillo. Exactamente. Ah, sí. Que después él dice que él pensó que yo le di a segunda base, que segunda base se tiró. Digo yo, él sabe que fui yo que tiré. Whoop. Él no dice que fue de segunda base. Pero yo pienso que él va a cosas, porque cuando yo tiré, él estaba pisando. Cuando yo cogí la bola, él estaba pisando tercera. Ah, tú dices ahora que con repetición. Okay. O sea, no, porque tú lo sacas ahí En mismo. home play, en home. Es verdad. Por Exacto, ese fue de aire. Tú haciendo Exacto. el corte, él estaba pisando Estaba pisando tercera. Y ahí es que Y tú ahí tiras. yo tiro. Porque Orlando Cabrera me está pidiendo para tercera. Y yo tiro pajón. O él está pidiendo el tiro de relevo y tú lo No, vuelas. Orlando está en el Siol. Porque había hombre en primera y segunda. El Castillo está en segunda y había un hombre en primera. Entonces Orlando me está pidiendo para que yo tire para tercera. Ok. Y yo me fui pajón. Tú sabes que ese tiene que ser uno de los videos que más se ha visto aquí en Basabrazo, porque hay uno también de Cheo Guillén. Que, bueno, A Neyfi. a Neyfi Pérez. Pues yo también saco a Neyfi Pérez. Ajá. Sí, da un hit. Le arribó que da un hit para Rayfield. Y él quiso meterse para tercera. De primera y yo lo saco también. A tercera, mi papá. Sí. Óyeme, Tiene un brazo. ¿cuáles han sido los mejores brazos de Grandes Ligas que tú decías? Bueno, hay 3 dominicanos. 3. Sí. 1. Y somos sureños los 3. Ya para que tú Hay uno de San Cristóbal, 2 de San Cristóbal. Guillén Mondecito. Exactamente. Diablo, está duro esos 3, sí. Oye, Guillén tenía un brazalete, compadre. Y el Búfalo también. Y Mondesi era certero, Mondesi. Máquina. Los 3 somos sureños. Este. Después de ahí no te puedo decir. Eso ¿Cómo es es el verdad. asunto, Es Vladi, verdad. aquí? Que
que Nizao, la gente de Nizao están por un lado y ustedes por Mira, otro. lo que pasa ¿Qué es lo es- que pasa con lo que ese pasa tema? Lo de Palenque. por No, otro lado. Palenque ya ese es el río. Ajá, pero de que- Palenque es río. Nos divide el río. Ok. Por aquí en Izao nos divide un pedacito. Y es verdad que el tema, de que hay tiradera y que por aquí para allá. siempre. Sí. No desde ahora. ¿Pero y por qué? Cosa de la vida. Porque eso viene de los tiempos de, como uno dice, de los tiempos de antes, de mi papá, mi abuelo. Oh. No es ahora. de Ah, porque ok. No esta generación. No. y no tiene eso que ver vi- de que con pelotero. No. Eso es historia. Eso es historia que peleaban un grupo de ensayos con don Gregorio. Entonces cogía uno para allá, peleaban y entonces el de Nizao no podía venir aquí. Siempre era siempre en guerra. Pero ahora de que supuestamente en pelota, se está haciendo en pelota, pero antes era porque aquí no firmaban. No, Aquí, en mi pueblo natal, fue en el 91 y lo abrió mi hermano. Porque firmaron dos, uno aquí y uno en Puerto Rico, en los 60 y... O sea, que abrió la firma Grandes Ligas aquí. en este pedazo. Ya cuando había, no, la firma Grande Liga, porque uno lo que quería que lo firme. No, Ajá. lo firman a él, que fue el primero que uno se dio cuenta que firmaron aquí en Don Gregorio, fue a mi hermano Eliezer, el más viejo. ok. Que ese era el único y ya tú sabes cómo estaban. Y después Wilton. No, de Wilton no. Uno que apellido Falcón, Dean Falcón. Eso fue lo primero firmado. Ese fue el segundo. Ok. El segundo. Después va mi hermano. Yo creo que yo soy el quinto o el sexto de mi Firmado pueblo. de aquí. De- Por después cierto, de- no hemos hablado de ese tema. Cómo es el proceso de firma de Vladico. Aquí no veían peloteros, venían poco No, escasos. ya cuando ya firma mi hermano, sí, ya. Porque ya uno se va de... Vamos a suponer, uno no practicaba en el mismo pueblo, nosotros practicábamos en Nizao o en Juan Barón. Que era donde iba el becado. Sí. Entonces de ahí es que uno comienza... ¿Tuviste que hacer mucho tryout? No, a 3. 3 tryout y firmado. No, yo duré 8 meses en los Dodgers en el 92. Yo le practico primero, el primer tryout que yo se lo hago es a Montreal. Cuando los Dodgers se dan cuenta que yo voy para Montreal, me mandan a buscar. Ahí duro unos cuantos meses. Yo era outfield, me querían hacer como pitcher, yo dije que no. Después querían, porque un día yo estoy cogiéndole a un pitcher, quechando, con un guante. Y te quedan hacer catcher. Sí, yo le dije que no, porque yo veía los queches que tenían eran 4 brazos, que le ponían en la máquina. Tenían que así. Ah, Yo maltratado. dije que no, porque yo no usaba copa tampoco. Ni en Grande Liga. Yo no sé copa nunca. En ningún juego, Vladico. No. Ajá, y no te dieron ¿Es allá atrás? Sí, pero y un picheo. No, picheo no, porque el picheo es cosa nada más. Si te vas a ti que te pique ahí y tú no da- puedes cosas, pero eso llegaba demasiado suave. Y nunca te pasó nada. No. Oye, pero mira. El que tiene que usar Copa Junior, el que juega en la esquina. Exacto. Y yo creo que no usa. Tampoco. Yo creo, no sé. Porque yo la he visto como que Veterano nunca usó. Y jugaba tercera y jugaba adelante. Jugaba tercera. Y le di en una vez en los cocos. Sí, sí, sí. Pero tuvieron que operar de emergencia. Entonces, te firmaron $2,100 fue la firma, ¿verdad? Sí. Pero vamos a decir, en los Dodgers, yo duro 8 meses. Llevaban peloteros que lo hacían outfield por encima de mí. Y yo haciendo trabajo. Yo le bateaba, bueno, ahí yo conocí a Pedro. No le bateaba, pero sí lo conocí cuando él iba. A los viajantes me ponían a batearle y yo le bateaba. Lo que pasa es que yo era pesado, pero estaba el brazo ahí. No corría. No, después fue que yo comencé a correr. Me imagino que te entrenaba agilidad y ese tema. No, corriendo en la playa. Corriendo en la playa. Y eso te cambió Sí, totalmente exactamente. el tema de la... Y del tema del dinero, a mí me estaban ofreciendo en ese año, el 26 de febrero, 1,700. $1,700. ¿Qué tú dijiste? Y yo le dije que no, ¿qué pasa? Muy poco. A mi hermano, a Lecel y a Wilton. Me dice, no, que el bono no hace peloteo, sí, pues usted le dice más que a mí. Pues, ¿usted cree que yo coja esa cosa? No, le digo, no, si sube más yo lo voy a coger, pero eso yo no lo voy a coger. Cuando viene, no, que te 2,000. Digo yo, bueno,
Hago otra vez y dice, no, que Bono no hace pelotero. Yo, después dice Arturo, además te voy a dar $100, 2,100. Y te dieron $2,100. Bueno, 400 más. Exactamente. Saliste ganando. Bueno, Reclamaste. reclamando y ahí subieron ahí alguito. que yo firmo firmo el 27 de febrero. En el momento que tú firmaste, no No vi el dinero. No, y aparte del dinero, no proyectaban, o sea, tú no eras prospecto cotizado, no proyectaban lo que Vladimir fue hoy. Eso- No que no era prospecto, sino que yo soy mi primer año. Tú sabes que habían peloteros de segundo año y de tercero que supuestamente tenían que jugar. Supuestamente. Pero yo tuve una anécdota que el primer día que yo juego un juego completo, me voy de 6-5. Y el único jorrón que di ese año ahí. Y dije yo, bueno, estoy jugando la semana. 2 semanas sin jugar. Bateando, después de que bateaste de 6-5. De 6-5. Y entonces, ¿qué era lo que había que hacer? No, tú sabes, yo digo, ven acá, que si me iba yo de 6-0, quizás me ponen a jugar. No, que tú sabes que hay que darle chance a los otros. Yo, coño, pues yo así me dije, coño. Pues yo hice mi trabajo, tengo que jugar. Me dicen, no, que ok, está bien. Cuando me dicen que si yo puedo pichar, yo, oye, yo lo que quiero está en él, ahí no. Me traen, tiro 3 innings. Me dicen, ok, está bien, después... Pues yo tiré 9 innings como pitcher. Gano un juego y no me lo dan. No me dicen, no, que a ti no te van a dar el juego, que tú no eres pitcher. Y digo, ok, está bien. No picho más. Por dentro de mí, yo no picho más. Cuando en una me dice Hirincó que se murió, él era Hirincó de... No, el Pitincó de las Águilas Cibaeñas. Que él se murió, que él duró mucho con las Águilas. Y él se murió. Juan Jiménez. Juan Jiménez. Guerrerito, que vaya para Blue digo yo, a mí no me firman como pitcher, a mí me firman como outfield. No, se lo voy a decir al señor Arturo, yo dije así mismo, dígase que me dé su maldita gana. Que yo no soy pitcher. Ah, pues fue lo que te dijeron aquí, que tú ibas a durar 3 meses. Exactamente, pero ya yo estoy encojonado, Estabas molesto tú full. Claro, porque si yo te gano un juego, ¿cómo tú no me lo vas a dar a mí? Si yo te tiré 4 innings. O sea, te llegan a hacer pitcher. Entonces, cuando te No, toca no el es que me juego llegan, bueno, no es que me llegan a hacer pitcher. Yo picho, sacan el abridor en el tercero. Ajá. Y yo llevo hasta el séptimo. Hasta el séptimo. Tiro 4 innings. Y el juego lo gano yo. Ajá. Entonces él dice que no me lo va a dar a mí porque yo no soy pitcher. Oye. Entonces, ¿para qué me pone a pichar? Entonces, cuando él quiso que yo piche de nuevo, yo dije, yo no soy pitcher. Y dado que me dé su maldita gana. Ya quillado. Claro. Entonces, cuando llega Arturo, Arturo decía, no firman como pitcher, y así, a él se cayó. O sea, Ese de frente. sí, Arturo decía, no firman como pitcher, sino como outfield. Él quiso cambiar la historia. Cuando yo jugué, cuando ya yo estoy jugando aquí en Dominicana, en el 95 con una estrella, él quiere cambiar la historia, que él le dijo a Arturo que si yo no daba como bateador, que me hagan pitcher. Yo le dije, bueno, el mismo que me está diciendo es Alberto Castillo. Alberto Castillo me dice, no, que él dice que esto. Yo te digo, Alberto, dile que diga la verdad. Fue así. Le digo, Alberto, fue así. Dice, no, pues no está yendo. Y yo, mira, tiré 9 innings, gané un juego, no me lo dio. Entonces, cuando me dijo a mí que vaya para el bullpen, yo le dije que a mí no me iba como pitcher, sino como outfield. Y él quiere cambiar de historia, le dijo a Arturo que me firmen, si no da como bateador, que me pongan a pichar. ¿Por qué lo votan a él? Oh. ¿Por qué lo votó Montreal Pero no fue por mí, fue por Paniagua. Pues lo sé. Sí, porque Paniagua tirando 94, 93 millas, él lo quería votar. Y mira. Y cuando llegó Paniagua, y dije, ¿por qué lo tenían allá? Y ahí lo botan Mira, y Paniagua fue un tipo que subió a Grandes Ligas y duró sus años en Grandes Ligas. Y aquí pichó muchísimo con el Claro, escogido. claro. Con Seattle mucho. Tú sabes que para ir cerrando la entrevista, Oye, Lidón
Vladi jugó con el Licey. Jugó con No, el pero Licey. jugué con... ¿Por qué tú no comienzas por el primero que yo jugué? El que me dio Ya la estrella. hablamos de la estrella. Pero tienes Oye. que decir, jugué con la estrella y después jugué con el Licey. Hablamos No. de eso. No, tú hablan del distinto. Ok. Tú no quieres hablar del Licey. No, y tú Yo sabes que que no quiero hablar, pero comienza con el que me dio el primer Ok. cheque Tú sabes aquí. que yo Vladi recuerdo- yo debutó recuerdo- con las estrellas en el 95. 95. Sí. En el 95 Hasta 2001. batió 308. Jugó 96. Y luego volvió a jugar en el 2001. Sí, en 96, 2002. en 96 comencé y me lesioné de parte. Entonces, ¿puedo hablar del Licey, Vlad? Sí, ya. No, ahora espérate, sí. espérate, aguanta. No te vayas. Claro. En el 2001-2002, Él me lo dijo ahorita. oye, con las estrellas, en la regular, tú mataste 310, pero en el round robin, también lo quemaste, fue una cosa de bárbaro. 438 en el 95, en el 2001-2002, 340. 339 batió. 339. Y OVP de 413. Pero las estrellas pierden ese juego que te cayó mal, que tú no pudiste ir al juego. No fue Abraham Núñez tampoco, pero tú vas a la Serie del Caribe. Ah, sí, ahí sí. Tú vas con- La única que fui. Claro. En la Serie del Caribe 2002, eso fue en Caracas. Ajá. Félix José, Furcal, ahí estaban, por supuesto, el Licey. No, Furcal no fue. Furcal no fue esa. Yo no jugué con Furcal. Ronnie Beliari, el Gurrupazo, el Licey. Ahí, a ver si me recuerdo un poquito. A ver, Ronnie Belial, De Miguel Ángelo. Tejada, de Ángelo no fue. ¿No fue a la Serie del Caribe? Yo creo que no. De Ángelo fue. Bueno, No, yo creo que no. Tejada fue. Miguel Tejada. Los outfielders eran no. Isi Alcántara. ¿Cómo es? Abraham Núñez, que a mí me pusieron el primer día a centerfield y yo, no, espérate. Esto están dando demasiado palos. Yo me voy para mi right field. Abraham Núñez, que era de la estrella. Sí, que y le pusimos a Abraham Núñez en el center. Y tú para el right. ahí sí en el left. Ahí sin el left. Y así fue que cambiamos. Esa Serie del Quechando Caribe. estaba Alberto Castillo. El primera base que no me recuerdo quién es, pero era un equipo bueno. 23 turnos, 9 hits, 6 anotadas, 4 honrones. Ah, por, pues fue por mal. poquito. Y tú empatabas Empate, sí. el de Rico, Sí. que para descanse. 8 remolcadas y bateaste 391 en esa Serie del Caribe. 399. Tiene su número, no le discuta a él. Aquí me parece 391, pero yo no te voy a discutir No porque le tú discu- tuviste ahí. No le discuta a él. DH. Y me imagino, bueno, esa fue la primera y última vez que tú fuiste a La Serie del única Caribe. fue. Y te la disfrutaste. Sí, y tuve un percance. ¿Qué pasó? Sí, por un fanático. Pensaban que yo no iba a jugar más. Y yo le dije que por un fanático yo no voy a dejar de jugar. Yo vine fue a gozar Venezuela. Porque yo iba a ir a Venezuela, pero fue en el 2000 o 2000 o O sea, tú fuiste, disfrutaste del juego y también. un año antes yo fui a Venezuela. Ah, ok. Un año o 2 años antes. Ok. A un show que hizo el loco ese loco, Guillén, Osi Guillén. Osi Guillén. Yo fui con mi hermano. Ah, fuiste para allá, Sí, una chicha porque de sabes Osi. que mi mamá duró 5 años en Venezuela. Fue a trabajar a Venezuela. A trabajar. Sí, sí. O sea, ustedes tienen una historia con Venezuela. Exactamente. Y bueno, ahí en el 2001, en el 2002, vi parte de la familia que mi mamá trabajó. Ok. Pero vinieron aquí. Y gozaste la Serie del Caribe en el estadio Sí, ahí Universitario de Caracas. ahí yo llevo a mi hijo. Y nocturno. Saliste de la noche. Una sola vez. Una sola vez. Bueno, pues, Salí con Alma, Tony Alma, con Tony Alma. el Junior. El hijo de Tony. el hijo. Claro. Salimos mi hermano, él y yo, pero ese día nosotros estábamos libres, pues teníamos que ir al play. Vladimir es romántico. A veces Canciones, baladas, le gusta la balada. me gusta, pero... ¿Qué cantante? Porque tú nada más hablas No, ahorita de bachata. cantante no, yo pongo cualquiera. Mira, cuando salió... José. ¿A Guaso le gusta? No, Guaso sí, porque Bohemio. de lo nuevo. Porque Pero me imagino- José. No, José no me gustaba mucho. Luis Miguel. Tampoco. Es que el hombre, Montaner. al hombre que le gusta la bachata. ¿Sabes quién me gustaba ¿Quién te mucho? gusta? La hembra que... ¿Cómo? Ana Ana Gabriel, y la Juan Gabriel. Roquita. Y Juan Gabriel. Juan Juan Eso Gabriel sí, eso también. sí. Son dos hembras, de por sí. O sea, No. Hay uno que tiene varias cosas por decir. A que a él le gusta Luis Miguel, pero de la Margue.
ok. no, porque está ya no de bachata, estamos hablando Balada. de balada. Juan ¿Te gusta Gabriel. Ana Gabriel? Sí, Y Juan Gabriel. Sí. Y te canta, Vladi. A veces, cuando uno está en su traguito. Tira. Baila, Vladi. Sí. Tú bailas. Bachata y merengue. Ahí está ¿no? sonando el bing bong. No, El- Big el- Boy, No, no. ya, eso es para muchachos Vladi jóvenes. cumplió ya. 50 años, viejo. Eso es para muchachos. Oye, y Pero Félix José dice que él lo baila. Félix José, bueno, a veces puede hacerlo, pero no di que completo. No va a bailar el disco completo. 30 segundos. No, es mucho. Demasiado. 30 no, 30 no. Tiene que tener menos 25 para bailar eso. No, porque tú te puedes parar y hacer una cosita y ya. Una Pero no, mímica. una mímica. Pero no es fácil. Se enamora con un tipo. Ah, es verdad. Félix dice que él no se enamora, que él es un hombre que medio que no le gusta mucho que lo Que no se critiquen. enamore. Dice No, él se él. enamora, es lo que no lo admite. Él dice que Bueno, exactamente, hay mucha gente que se enamora y no lo admite. dice que él ¿sabes? nunca ha llorado por una mujer. Ahí está hablando mentira. ¿Tú has llorado? Y mucho. ¿Cómo? Bueno, no. Es verdad. Pero es verdad. O sea, Todo el mundo llora por a ti, mujeres. a Vladimir Guerrero, el Salón de la Fama, Despechado. el jefe de Don Gregorio, con todo, una mujer lo ha puesto a decir, mami, vuelve con tu marido. No, ahí sí no, eso no. Pero se sabe tú la limita. Claro. A cualquiera. Y se lo dice. No, si lo digo ahí va a seguir lo mismo. Ahí es que te fuñes más. Es verdad. Bueno, pero admite que hay Es un, verdad. hay un Hay hombre, un un hombre hombre sensible. sentimiento. El que Oye, bateaba oye, sin guantillas es mira, sensible. ahora te voy a decir, para que tú veas, cuando yo viajé la primera Hay vez. un party por aquí, ¿eh? No, eso ahí es la bomba y. Ya empezó, don Gregorio, ahí empezó. la- A las 7 de la noche abrieron don Gregorio. Ahí es la bomba y tenemos una cosita también que se llama OPA, que es de uno. Ese negocio es tuyo. También. Estamos ligados los dos, los hijos Están ahí y metidos. primos. Y ese negocito se pone bueno. Mm. Pero sí, uno de cosas de eso, de uno ha llorado. Pero yo te voy a decir una vez, mi primer año que yo voy a viajar, Ajá. o mi segundo, ya el año completo, Ujú. yo jugué en 94, 95 ya yo sé que no vengo más. Pero no era por mujeres, sino que yo digo, wow, Te hace son falta. 8 meses. Te hace falta tu pueblo. Fuera de mí. Sí, fuera de mi y mi mamá, porque ya mi mamá está en Venezuela todavía. Mi mamá venía y se iba. Pues ya mi mamá cuando ya ella no va para Venezuela fue cuando ya yo dije en el 95 que no. Que ya no porque va a ya en el 95 ya yo era prospecto número 5. Y salí prospecto número en los 100 segundos. Ya llegaba una portalita, llegaba unos chelitos cómodos. Ah, ya Y está- estaban ahí está la llegando. doña, oye, ya tranquila. No, ya está bueno. Cállese A ahí. veces yo firmaba $10,000. Bueno. ¿Y ya qué va para Venezuela? Por cierto, ¿Tú dijiste de la bolsa que el hombre hace? chequea. Que chequea. Ah, Jan Segura dice que él entra 5 y 6 veces a ver su cuenta de banco. Ah, no, yo no estoy en eso. Yo tengo ahí uno que lo ve. ¿Y qué es lo que habla Virgilio de la bolsa de valores? La bolsa mía que yo la me veo. Sigue obviando. La bolsa de valores. Por cierto, para ir cerrando de mi parte, ¿qué significa en la vida de Vladimir Guerrero Altagracia Albino? La mejor mujer del mundo. Y el ser más importante en tu vida. El más importante, no importa que tengo hijos ni nada, pero el más importante es mi mamá. Y quiero que Dios me le dé mucho vida y salud para verla Amén. muchos años. Que trato de, pues en verdad, porque es el ser que yo podía hacer lo que sea, podía llegar a la hora que uno quiera y estaba ahí cuando tú necesitabas algo de comer, no importa a qué hora, porque tú sabes que uno tenía horas diferentes en Los Ángeles. Yo la llamaba, vieja, nosotros llegamos a tal hora, yo sé que usted va a estar acostada, quiero una sopa, quiero rabo, quiero lo que sea, o como siempre decía mi mamá, todo resacado, una sopa. Ahí estaba la sopa y de todo. Primero un café, a veces era amargo, a veces con azúcar. Y yo creo que uno trata de que, como digo, Dios que me le dé vida y salud y para tenerla por muchos años. ¿Estaba tu boche? Sí, me lo dio fue en un tiempo que estaba un elón, porque no lo cogía mucho.
un elón, me lesioné mi último año en Anaheim. Ajá. Quería dar una vuelta a conocer, fui para una discoteca. Cuando llego, ella se estaba levantando para poner El café. la habichuela. Y cuando abrí, ella fue que me abrió la puerta. Me dijo así mismo, usted puede hacer lo que usted quiera, si quiere beber, beba aquí en su casa. No quiero que me pase algo por afuera, porque yo pensé que tú estabas aquí. O si usted quiere beberse la cerveza que usted quiera, el romo que usted quiera, bébaselo aquí, porque nadie va a saber si usted está bebiendo o no. Usted allá afuera van a saber que usted está bebiendo. Pero si usted está en su casa, nadie va a saber lo que usted está haciendo. Y yo dije, mamá, tenía que salir obligado porque no me sentía bien. Y gracias a Dios volví y comencé a batear. Porque me lesioné el hombro, que posiblemente me falta una cosita para que me podían operar. Y después me jalé los antes de las dos piernas y dije, déjame salir. Y salí, pero en verdad después yo dije, nada. Fue un exceso. Tenía que salir obligado. Pero fue un exceso y ella te llamó la atención. Exactamente. Callado, no, me quedé callado, porque yo no, con mi mamá, tú sabes que a veces tú puedes tener problemas, pero mejor te quedas callado. Claro, el respeto ante todo. Claro. Y eso es lo único que digo de mi mamá y que, como te digo, que Dios me le dé vida y salud. Vladi, nosotros te queremos agradecer. Porque nosotros si nos llevamos de esto, vamos a durar 3 horas más hablando contigo. O sea que las credenciales de un bateador como tal, uno a veces que dice, yo lo sabía, por ejemplo, lo voy a decir públicamente aquí, yo te vi en la inauguración de la puesta en circulación de un libro de Rolando Guante y Kevin Cabral. Yo me hubiera dado cuenta que tú eres el bateador que más veces dominicano ha dado 200 hits. Sí. Yo no sabía, yo me hubiera dado cuenta en el libro. Y lo que pasa es que también nos dicen que el dominicano y el latino que ha dado 200 en cada También. En cada liga. liga. También. Nacional y americana. Y soy yo, latino. Sí, Oye, el mejor promedio por un dominicano de por vida. El 18. El segundo mejor por latino después de Carú. mayor cantidad de hits conectados se lo rompe a Julio Franco y luego lo supera Adrián Beltré. Ajá. O sea, cuando comenzamos a ver números tuyos, te vamos a encontrar siempre. Y yo sí creo que siempre vamos a encontrar en su lugar feliz aquí en Don Gregorio, es a ti. El tipo llano, sano, la gente hablando en redes sociales. No, yo no. ¿Cuánto fuñen en las redes con lo No, mismo? porque eso que no se fíen en eso, porque mira, ahí salió uno que yo estoy vendiendo la casa. Se puso Lo último que pusieron, que los guerreros están vendiendo la casa materna, que se van de Don Gregorio. sí. Y cuando yo me meto y yo veo que no, que los guerreros están vendiendo la casa, lo quité. Yo me imagino. Y toda la gente hablando, que sea aquello. O sea, tú eres Bueno, hay un loco que hasta me dijo que tenían que sacarme de Salón de la Fama. Diga, Pues, por porque- qué chancleta, diga, ¿por qué tú No, te porque pones? usaba disque samurai. Oye, ¿Y eso qué tiene que ver con lo cuánto loco. Entonces yo le mandé, le respondieron bastante gente. Sí, la gente te defiende. Y yo dije que quizás lo que quería tirar un poca y era nuevo y quería pegarse una vez y me mencionó a mí. Porque Entonces para buscar un sonido. Entonces yo le mandé a decir que vaya ya a Cooperstown y que me saque él. a ti nadie te va a sacar. Porque yo dije, ok, yo puedo ser lo que sea, pero eso yo me lo gané yo. ¿Tú crees que- Atento, como dije, atento mi Pues tú crees que hay gente que te ve feliz A en una veces no, calle, a veces en una sí, mesa a de veces no, domino, a veces con tu sí. samurái, pantalón corto. Lo que pasa es que ellos no entienden. Yo soy de pueblecito, era chiquito. Ya nosotros lo ponemos en grande. Bueno, poniendo a Marilei, que también es de aquí, de nuestro pueblo. Y hay muchos muchachos jóvenes, muchos carajitos que no me vieron jugar. Pero sí me ven jugando domino. Bueno, aquí mismo. No sé qué milagro que ahorita ustedes no vieron
muchos muchachitos que vienen a batir aquí al que yo tengo. Pero que como quiere malo. Dicen que hay algunos peloteros y personalidades que no se dejan ver en su pueblo y que se pusieron con parones. Entonces, a Vladi le tiran de que porque está en su pueblo con toda su gente feliz, contento. Bueno, como dicen en las redes, el que quiere ver a Vladimir, que lo va a ver allí adelante jugando domino con su gente. Y yo lo que digo es que Dios me siga dejando así. ¿No dice tu esencia? Exactamente, y yo lo que como digo, a veces uno mismo que a veces yo le digo a uno de los muchachos, uno se sienta y a veces tú piensas que todo está bien, ellos mismos me suben. Bueno, ahí subieron uno hoy, que yo voy en un motor, por el pan de mi mamá. Mi mamá cumplía años ese día, el 21 de enero. Y hay uno que está aquí. ¿Y tú montaste un motor? No, que siempre yo me monto un motor. ¿Pero qué? ¿Tú manejando o atrás? No, yo no manejo. ¿Atrás? Sí. Y que andaba manejando el primer hermano mío, pero uno de los muchachos en una pasola que me está grabando por detrás. Eso es. Entonces, pues lo que te digo, pues yo digo, tú nada más estás esperando que uno salgan cosas para tú subir, Para tú estar fuñendo. para tú pues, relajando con él. Y uno me siento bien, que uno se va a pie, aquí mismo, tú ves esa música que está sonando ahí, yo salgo ahí, por aquí yo salgo a una de las puertas de mi casa. Ok. Donde está sonando la música. Ok. Y yo me siento ahí un buen rato. Comparto con gente. Me pongo a poner música que me gusta y le gustan a la gente. Tú sabes que yo. No pongo. La gente aquí lo único que no me gusta mucho en verdad es la salsa. Pero hay una salsa buena. Hay gente, para la gente que le gusta su salsa, tú. Lo complace también. ¿No lo pones? Si soy yo que si soy yo pues que hazte rol. si soy yo que estoy poniendo la música, yo pongo la que me gusta, salsa. La salsa Si yo quiero poner allí, yo quiero poner a Chiquito Timbán. Allí yo salante uno lo pone. Ok. A Chiquito más o menos una más. Él pone Mi pana mandó el piano. Él pone el podcast, él Sí. pone la salsa que a él le gusta. Sí, ya. Autoritario con el radio. Pero si yo soy yo que la estoy poniendo, pues si es otro que la tiene, yo no, que ponga Ahora que yo batió y Ven que acá. llegó al Salón de la Fama. No, una pregunta que me está quedando. ¿Pagan más por poner el HOF en la postalita? Sí. Pagan más, pagan más. Sí, un poquito más. Poquito. No mucho, pues un poquito más. Está bien. Son buenos para los chicles. Y para la bebida. No, para los Óyeme. chicos, para la bebida. Tú sabes que a veces uno se siente, como te digo. El horrón de la estrella. De su verdadero jonrón en las estrellas. Y en la estrella yo di 3, 4, todos los oros fue en la estrella. Ah, que conociste a Virgilio ahí. ¿A dónde? En las estrellas En las orientales. estrellas. Pero pregunta por qué no dice cómo estaba asustado. Porque vio ese hombre tan grandote. Y ese muchacho tan joven, tan grande. Pues sabes que déjame decirte una cosa. Yo, y le quiero agradecer a Virgilio por la entrevista y por la coordinación de esto. Tú te dejaste asesorar. Hay peloteros que no se dejan asesorar, que lo saben todo ellos. Y tú ves que pasan. Mira, tú así. sabes, pues, ya te voy a decir, yo me dejé asesorar porque cuando yo me retiré, pero en pelota, como te digo, a mí no me gustaba que me estén preguntando cosas que yo no he hecho. Pero hiciste a tiempo. O sea, te Sí. retiraste y dijiste, déjame yo Sí, porque dejarme asesorar. porque mira, lo que pasa es que yo dije, a mí me metían rápido en el Salón de la Fama. Yo pensaba que a yo retirarme en el 2013 tenía que durar 5 años, pero a mí me pusieron desde el 2012. Porque el 2012 yo no jugué Grande Liga. O te contaron ese año Ese para el año, retiro. Para el retiro, Y entraste en el 18. en el 18. No, En la votación. La votación no, el 17. 17. El Sí, 17. tú entraste en el segundo año. Por eso mismo, porque yo decía que no. Cuando yo voy a... Yo estaba en Los Ángeles. Y un amigo mío me dice, no, que tú, para el año que viene, tú estás en la boleta de... Digo, no, es que es muy rápido. Yo me retiré. Sí, pero te están poniendo el 2012, porque el 2012 yo nada más jugué, fue AAA. Con Toronto. Y tú conectas, es verdad, ahí estabas con Toronto. Sí. Ese fue el último año y ya tú te retiras. Vine a jugar aquí con el Licey, a ver si jugaba en los 6 equipos. Pero ya cuando voy a... En los 5 estadios. Exactamente. Ajá. Pero cuando voy a San Pedro, no me meten en el Ainhoa. Es verdad, que tú tuviste un tema ahí, sí. No, pues el tema que están diciendo ellos, yo nunca hice eso. Dicen que yo fui a la Romana a romper un Ainhoa. Ajá. Yo le dije, cuando salió eso, digo yo me quedé tranquilo. Pero cuando yo me retiré, digo yo, ¿cómo yo voy a romper un Ainhoa? Pagándome el chelito aquí. Si yo no rompí un Ainhoa ganando millones de dólares.
Y se lo dije al mismo que se puso, que fue, somos amigos y todo. Periodista. No, el que era gerente en ese tiempo, Fernando Ravelo. Ravelo. Yo le decía a Fernando Ravelo, si yo no rompí un Ainó ganando millones de dólares, yo voy a romper un Ainó ganando 250,000 pesos. Y oye, yo fui para la Romana, que no estaba en el Ainó de la Romana y yo aquí en el río, chupando. Qué bello. Chupando. Es verdad. Cuando salió eso, digo yo, pero está loco. Voy a decir otra cosa, pero de que yo rompí un Ainó. No fue Si no se lo rompí nunca a My Socia, que a veces llegaba que no estaba en el Ainó. Bueno, para terminar. Cuando yo doy el 300, el jorrón 300, nosotros venimos de Seattle o venimos de un sitio. Cuando yo llego, yo no estoy en el Ainó. Yo, May, ¿cuántos jorrón yo le he dado a Kevin Molle este año? No, sí, pero un día libre. Yo, no, si tú quieres, mañana te podemos poner libre, pero méteme en el Ainó. Que a él es que yo le voy a dar 300. Y se me echa a reír. No, a él es que se lo voy a dar 300. En el primer turno me la cogen pegado ya a la pared. Digo yo, a él es que se lo voy a dar. En el segundo turno se la saco. Digo, sentado te lo iba a dar. Y yo pienso que mañana, que al otro día no iba a jugar, me puse a jugar La serie entera. la serie entera. Yo, no, a mí me importa. Pero yo le dije, eso es verdad. A él es que yo le voy a dar 300 Y efectivamente. se lo di. Oye. Y es por eso, porque yo dije, en verdad yo nunca, de Ainó, de que romper, ya si tú me puedes decir un caco, pero encojonado conmigo mismo. Sí, hombre, somos Porque yo rompí un Ainó porque no estaba. De ellos fue que me pusieron, fue que me llevan para San Pedro sabiendo que San Pedro quería verme jugar. Y además fue que pasó que hay un piche zurdo, ponen a calentar a Valdepín y a Timoniel, que caliente, que van a coger un turno, y yo soy derecho. Y Valdepín y Timoniel, zurdo los dos. Zurdo los dos. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, no, si así yo no vuelvo más. Arranco, me fui. No, yo terminé el juego, yo vi mi juego completo. Y como yo jugué en San Pedro, uno como mi papá, me dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero la bandera, arroz, habichuela y pollo. Y me voy a llevar, yo no sé en verdad dónde están esos platos. Los platos que él me dio para yo, porque yo le dije a Junior, tú sabes lo que va para allá atrás, yo no quiero cuartos de que dan a uno. Yo no quiero, voy a poner mi cosa allí atrás y ya. Entonces el hermano Junior dice que el más pagado lo traen para San Pedro y no lo pusieron a jugar. Y digo yo, el más pagado no vuelve más. Así mismo yo estaba viendo en la guagua. Y ellos pensaban que era mentira. Más nunca. No volví. Cuando a las 5 de la mañana, estamos, Timoniel llegando, yo estoy y dice, yo voy a ver si tú vas a ir. Y digo, Timo, yo no voy. ¿Qué tú crees? ¿Que me vas a llevar a San Pedro? Ya yo jugué, porque donde iba no era para Santiago. Ya yo jugué en Santiago. Ya yo iba a jugar en Santiago, en San Francisco y en la capital. No iba a jugar ni en San Pedro ni en la Romana. Y yo le dije a sí mismo, el más pagado no vuelve más. Cuando llamo a Junior a las 5 de la mañana, mira, no mete el bulto mío, yo no voy para Santiago. ¿Cómo tú vas a hacer? No lo metas, que yo no voy para Santiago. No te estoy hablando mentira. A las 8 de la mañana me mandan a Elvira, al apartamento. Y digo, Elvira, ¿qué tú buscas aquí? No, que yo que vete, que yo me voy y va Y digo, váyase que yo me voy de aquí. Yo de aquí yo me voy para mi casa. Licenciado Rojo. Llega y digo, ¿qué tú buscas aquí? Nada, que me diga, váyase que yo me voy para mi casa. Y así mismo fue. Y vine, me senté aquí. Y ahí es que salen, dije que yo fui a la Romana Y que rompe la y no. a romperla. Y no, cuando yo me quedé, yo me quedé así, tranquilo. Y yo, nada, yo me voy a quedar tranquilo. Hasta que me dije, ya, me retiré. Y ahí llamé, no sé si fue a Héctor Gómez. Sí, Héctor Gómez que da la noticia del retiro. A Héctor Gómez yo lo llamo, mira, y dile así mismo a Fernando Ravelo, que yo nunca, si en Grandes Ligas yo ganaba millones de dólares, voy a romper un Ainó por una cosita que me Vaya, pasa. metí el asunto. Óyeme, yo creo que nosotros, mira, nos están quedando muchos temas nosotros. Tú vas a entregar una segunda parte. Porque está quedando Serie Mundial 2010,
contra San Francisco, el palo de Rentería que se lo da a Cliff Lee. Tú estabas en ese equipo, Es la única que fui. la única serie mundial. La historia del MVP del 2004, Claro. cómo llega a eso, los juegos de estrella que fueron varios. Oye el número del 2004. Es que este tipo tiene una carrera demasiado dura. Oye esto. 30 juegos, septiembre de 2004. ¿Cuántas veces la sacaste en septiembre? 7. No, fueron más. No, 11. pero en Atesa 6. Oye bien. Diablo, si Yo me acuerdo que él quemó los últimos 2 meses de la temporada. 25 remolcadas. en el último, los 15 últimos. 30 juegos, 25 remolcadas, 11 jonrones, 363 de promedio de bateo. Eso fue Pero septiembre. ahí yo le doy, por Atesa yo le doy 6. En 15 días. No, en El último 15 días. No, en último no, en los 10 días. Porque Oye. nosotros jugamos 3 con ellos y después 3 con 6 en 6 juegos. Tú sabes que tú eres uno de los, últimos 6 juegos. de los 5 bateadores en la historia del juego que han sido más valiosos en su primer año con un equipo. Sí, eso salió ahí. Frank Robinson, Dick Allen, Will Hernández, Kirk Gibson y Vladimir Guerrero. No, cosa también está ahí. ¿Cuál es que tú dices? Frank Robinson, Dick Allen, Will Hernández, Kirk Gibson y Vladimir Guerrero. Primer año, firma con un equipo y primer año, ¡bum! Más No, valioso. pues yo creo que también pasó, o fue Puja 100 en verdad, Puja 100 el primer año. Que fue que lo hizo, De liga a liga. no, que decían de octubre, ¿cómo es? ¿Septiembre? Reggie Jackson. Reggie Jackson, Con Mr. Octubre. Anaheim, con Anaheim. Debutando con... Con Anaheim, el primer año con Anaheim Empujando empujó 100 y 100 y da 30. Ok. Oye, si nos llevamos a números y a cuentos, nosotros vamos a acabar en el día de hoy. de Bueno, verdad. no, ya tú sabes, tú le dices a Vigilio que cualquier día me siento contento. Porque a ti te gusta hablar de pelota, te gusta. No es que no me gusta, pero sí es cosas que importantes. No te vi, hoy te vi cómodo hablando de eso. Pero es importante, cosas importantes. A veces hay muchos que te dicen que tú eres mejor que este. A mí no me gusta esa. Esa rivalizar no te gusta. Porque a veces tú te llevas con la persona que tú estás hablando, tú te llevas de maravilla y a veces tú no quieres hablar cosas mal de él. Es verdad. Y eso es lo que pasa. Vladi, te queremos agradecer por esto, de verdad. Nosotros encantados de poder estar aquí en Don Gregorio. Ya vimos la muestra de todo lo que se hace aquí en Don Gregorio. Y hoy es jueves. Ah, ya tú sabes. No, que es menos bulla. Ay, menos mañana que se Ya siente. tú sabes si es viernes y sábado. Encendido. Aquí es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, domingo y lunes. En fuego. Se pone música bueno. Pero ya, tú sabes, hay un problemita que hay un policita que quiere apagar la música ahora. Está controlando. Sí, hasta que yo no... Porque yo no estoy saliendo todavía. Ah, ok. Ah, bueno. Ahí está. Hasta que el hombre Vladimir salga. Guerrero abriendo el podcast.